Pronto ya volví. Cuando, cuando empiecen, por favor, me avisen. Todos estamos aquí en el segundo día del Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada con la primera actividad del día, que es un panel muy interesante sobre eh, los puentes en construcción, articulaciones entre la lingüística aplicada y lenguas indígenas, organizado por la profesora Celeste Escobar. Así que voy a dar la palabra a los miembros del panel para que podamos ya dar inicio. Bienvenidos a todos y muchas gracias por confiar en nuestro evento y por estar aquí con nosotros. Muy buenos días a todos también. Muchas gracias, Valentina, y a la organización del Sexto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, que están sosteniendo esta importante actividad para el Paraguay y la región y el mundo durante estos 6 años. Entonces, así como ya lo dijo la doctora Valentina, este es el panel 7 dentro del Congreso, organizado por la magíster Celeste Escobar. Puentes en construcción, articulación entre lingüística aplicada y lenguas indígenas. Eh, Vamos a enviar un saludo y un abrazo fuerte a Celeste Escobar, quien hoy no nos acompaña por una cuestión familiar importante, pero vamos a llevar adelante el panel que ella con mucho esfuerzo ha organizado también y ha integrado a todos estos expositores y panelistas de distintas partes del mundo. En primer lugar, vamos a dar el espacio a Analía Gutiérrez, quien desde Argentina nos presenta su ponencia conectando la documentación lingüística y los archivos sobre lenguas originarias, desarrollo de recursos multimedia para la lengua Nivacle. Reitero que vamos a ir haciendo las presentaciones, nuestros compañeros van a ir haciendo sus presentaciones y al público que nos sigue les pedimos también si pueden ir anotando sus preguntas, los que nos siguen desde las redes, y bueno, vamos a ir contestándolas seguramente al finalizar el panel. Entonces, un momentito y vamos a hacer la presentación entonces del trabajo que nos trae Analía Gutiérrez.
al ponerle compartir, tenés que darle compartir sonido para que... Sí, correcto. Un minuto. Vamos a ver si estamos visualizando. Un minutito. Y creo que para salvar el inconveniente técnico, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación, si les parece, y luego continuamos con con la presentación de Analía. Entonces le vamos a escuchar por un minuto. Entonces mientras solucionamos nuestro inconveniente técnico, le vamos a dar la bienvenida a Mario, al grupo Mario Coelho da Silva, Aline Cruz da Cruz y Andrei Niculín, quien nos traen el rol de la lingüística en las licenciaturas interculturales, nuevas prácticas pedagógicas en el núcleo Taquiñac. Por favor, si están para presentar. Muy bien, ahí te vemos, André. Por favor, si entonces pueden realizar su presentación en primer lugar y luego hacemos la presentación de Analía. Sí, ¿Pueden compartir su gracias. pantalla? Gracias, Mirta. Pues yo comparto yo o Sí. usted. Bueno, entonces déjame ver. Tengo que le hice un pedido a compartir mi pantalla con la organización. Sí, ya, Creo ya, que ya estaba está por... disponible. Bueno, sí. ¿Lo ven la presentación? Ahora sí, muy bien. Bueno. Entonces, buenos días a todos desde Brasil. Mi nombre es Mario André Coelho da Silva y junto con Aline da Cruz y Andrei Niculín vamos a presentar un poco de nuestro trabajo en el Núcleo Tacna-Racan de Formación Superior Indígena, o en español, Núcleo Tacna-Racan de Formación Superior Indígena. En portugués no tenemos problemas en decir indígena, no hay una connotación pejorativa. Estamos en la Universidad Federal de Goiás, en la región centro-oeste de Brasil. Y bueno, vamos a compartir un poco con ustedes sobre nuestro trabajo en la formación de maestros de pueblos originarios acá. Pero antes de empezar mi presentación, me gustaría agradecer a Celeste por la invitación de compartirnos nuestro trabajo, enviarnos nuestro trabajo. Me gustaría agradecer a Mirta por todo el apoyo técnico que ha dado a nosotros y a toda la organización del Sexto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Entonces, bueno, este es el predio del núcleo Tacna-Racan, donde trabajamos y donde se cedía el curso de educación intercultural. El curso de educación intercultural de la UFG, ¿no? Universidad Federal de Goiás, es un curso de graduación exclusivamente para personas venidas de los pueblos originarios. Entonces, no estudian allá personas que no pertenecen a estos pueblos. Y bueno, este es nuestro predio, donde compartimos nuestras clases, impartimos nuestras clases
a los estudiantes. Allá tenemos una diversidad cultural y lingüística gigantesca. Probablemente, no sé exactamente, pero probablemente nuestro curso es lo que tiene la más grande diversidad de, de los cursos de educación intercultural de Brasil. Si no es lo con más grande diversidad, es uno de los más grandes. Atendemos hoy como que unos más de 30 pueblos diferentes, venidos de 5 estados diferentes de Brasil. Los pueblos, tenemos estudiantes que percorren como que casi 2.000 kilómetros para estudiar conozco. Y la diversidad lingüística es gigantesca también. Tenemos como que más de 30 lenguas habladas en nuestro curso, más algunos pueblos que ya no hablan sus lenguas originarias y hablan portugués. Entonces tenemos un pueblo que hablan lenguas de la familia, del tronco Macro-Y y de 3 familias dentro de este tronco: Carayá, Y septentrional, Y central. Tenemos también hablantes de lenguas tupí-guaraní, yuruna, hablantes de lenguas arahuacas, de lenguas carib y de otras lenguas. Entonces, esta es un panorama de las lenguas habladas por nuestros alumnos. ¿Sí? Tenemos a la izquierda los Sacuén, Ahuén, Octabi, los Crencá, que son Y centrales. Los otros de esta columna son lenguas Y septentrionales, la familia Carayá, la familia Arahuaca, Carib, Tupí-Guaraní, Yuruna. Tenemos hablantes de Bororo, que hoy es la única lengua hablada de la familia Bororo, la lengua aislada Trumay y pueblos que hablan portugués. Bueno, nuestros alumnos hoy son 270, 77 mujeres, 193 hombres, la mayoría entre 30 y 40 años. Sí, esto es el gráfico de edad. Ya graduado, nuestras actividades empezaron en 2007 y la primera turma se graduó en 2011. Hoy tenemos ya 408 alumnos graduados. La mayoría es de hombres, ¿sí? Y en este año de 2025 abrimos una clase especial para aumentar la participación femenina. Sí, porque normalmente gira como unos 20% de alumnas mujeres. Y para garantizar que las oportunidades sean iguales para todos, empezamos esa turma especial para mujeres en 2025. Bueno, la estructura del curso. El curso dura como que unos 5 años y a partir del tercer año, los estudiantes eligen una de 3 habilitaciones: ciencias del lenguaje, ciencias de la naturaleza y matemáticas o ciencias de la cultura. Y la idea es que sean profesores, es una formación para que sean profesores en sus comunidades. Y las actividades son realizadas en la universidad y en las comunidades. Nosotros, profesores, vamos a las comunidades para discutir cosas como las pasantías, los trabajos finales, que llamamos de proyectos extraescolares. Y bueno, a pesar de, a partir del tercer año, ellos elegirem una de las 3 habilitaciones, las temáticas de lingüística están presentes en los 5 años del curso. No es porque un alumno eligió las ciencias de la naturaleza y matemática que él no va a discutir cuestiones relacionadas a su lengua originaria o a la lengua portuguesa
o al inglés o a la lengua brasileña de señas. Todo esto está presente en los 5 años, independiente de cuál habilitación ha elegido el alumno. Entonces, las clases de lingüística básica, discutimos cuestiones, bueno, básicas de lingüística. Nosotros, los profesores, presentamos a los alumnos los conceptos teóricos básicos de lingüística. Entonces, por ejemplo, en una clase de fonética, vamos a enseñarles lo básico de fonética articulatoria para que ellos entiendan los sonidos producidos en sus lenguas y para que con esto consigan ellos propios discutir sus lenguas, describir sus lenguas y más allá también relacionar estos conocimientos que no son tradicionales con cuestiones importantes en sus vidas, en sus escuelas, etcétera, etcétera. Como por ejemplo la cuestión de las ortografías. Sabemos que en las lenguas originarias, por lo menos en Brasil, casi ninguna ortografía fue creada por los propios pueblos originarios. Normalmente o lingüistas o misioneros o que sea han creado, pero no son hablantes nativos de estas lenguas. Y lo mismo hacemos con morfología, cuando discutimos clases de palabras, afijos y todo esto. Les damos las herramientas teóricas para que ellos puedan describir y comprender sus propias lenguas. También discutimos en clases más avanzadas un poco de la situación sociolingüística de estas lenguas. Por ejemplo, los espacios de uso de estas lenguas originarias en sus comunidades versus los espacios de uso de portugués, que, bueno, en algunas comunidades es como una amenaza. Los espacios de la oralidad versus los espacios de la escrita. Y todo esto siempre juntos, nosotros compartiendo nuestro conocimiento teórico y ellos compartiendo con sus conocimientos y con sus visiones de cómo esto queda en sus comunidades, ¿sí? También discutimos cosas como letramiento, que más allá que a enseñar a los niños cómo escribir utilizando metodologías de lingüística, también intentamos hacer un cambio de cómo ellos tradicionalmente enseñan a sus niños a escribir, ¿sí? Haciendo una puente de conocimientos, ¿sí? Una puente intercultural de conocimiento, porque lo importante es tener nuestro conocimiento de lingüística científica, pero los conocimientos tradicionales no pueden ser devaluados, ¿sí? Y más allá de los sistemas de escrita, también entendemos que los grafismos son una forma de lenguaje, porque, bueno, a depender de cuál concepto de lengua ellos traen para nosotros, el concepto de escrita va a ser diferente, porque si escrita es una representación de lengua o de lenguaje, luego a depender del concepto que ellos tienen de lo que es lengua, vamos a tener un otro concepto de escrita. Y para muchos de ellos, los grafismos son una forma de escrita. Entonces, tenemos que valorizar estos conocimientos. También son ricos de significado los grafismos. Y bueno, en las clases que impartimos en las comunidades, hay las pasantías en que ellos entrenan la enseñanza a los niños de la escuela y las investigaciones con los sabios ancianos. Esto es algo importantísimo en nuestro curso.
Entonces, cuando vamos a las comunidades, trabajamos junto a los estudiantes de la enseñanza básica, los niños y los jóvenes, y los oímos sobre cómo es la escuela, cómo son estas clases. ¿Son diferenciadas como garantiza la ley brasileña o es solo una repetición de lo que hacen en las ciudades? ¿Sí? Bueno, y esto escuchamos nuestros estudiantes que son profesores, que son maestros en estas escuelas, para entender, comprender mejor cuáles son las dificultades que ellos encuentran para enseñar sus lenguas originarias, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades que el Estado presenta a estas escuelas en cuestión de lenguas? Y bueno, el proyecto extraescolar que mencioné un poco antes son hechas en las comunidades. Entonces, nosotros profesores somos orientadores, pero ellos también cuentan con la orientación de los sabios ancianos, porque ellos detienen el conocimiento tradicional. Entonces, es de nuevo un puente que construimos de la universidad y de los sabios de las comunidades, ¿sí? Este conocimiento científico no indígena y el conocimiento tradicional, o los conocimientos tradicionales, porque son una variedad de pueblos. Bueno, al fin del curso, los alumnos defienden sus trabajos, sus proyectos extraescolares en las comunidades, porque esto es lo lógico, porque si el trabajo, la investigación es hecha en la comunidad, lo lógico es que el fin, la presentación final del trabajo sea hecha en la comunidad. Y bueno, estas defensas son momentos muy bonitos porque cuenta con la participación de los ancianos, de los maestros, de toda la comunidad, ¿sí? Un ejemplo de investigación, creo que mi tiempo ya está casi acabando, pero también ya estoy casi acabando mi presentación. Los tópicos de investigación, un ejemplo es la fiesta del miel entre los Guayayara que están en el estado de Maranhão. Después de más de 20 años sin esta fiesta, ellos la hicieron de nuevo. Y cuando hicieron de nuevo esta fiesta, aprovecharon para hacer el registro y la investigación de estas canciones rituales de esta fiesta. Y bueno, tenemos muchos temas que esto, con nuestra propuesta transdisciplinaria, no tenemos que hablar en las clases de lingüística solo de lengua, podemos hablar de otras cosas. Entonces, tenemos trabajos que hablan de canciones femeninas, técnicas de pesca y caza, de rituales, términos de parentesco, todo esto relacionando varios conocimientos, varias áreas de conocimiento, no solo de la lingüística. Bueno, entonces, para terminar, el foco de nuestro curso es fortalecer la oralidad, pero sin esquecer que la escrita también tiene una función muy importante hoy. Pero sobre la oralidad, esto significa retomar rituales ya olvidados como la fiesta del miel y hablar de lengua, sobre las lenguas y en las lenguas tradicionales en las escuelas, como lengua de instrucción, no solo como algo a ser aprendido, y en todos los espacios de las comunidades. Este contexto nuestro es como una mina de oro, porque esto abre posibilidad de tener más de 30 lenguas habladas en un solo local. Es una oportunidad muy grande
para la documentación lingüística, para la documentación cultural, pero esto, lo que creemos ser más importante es que esto no sea hecho por nosotros, profesores, pero por los propios alumnos, los propios estudiantes que documenten, que registren sus trabajos, sus culturas, sus lenguas, ¿sí? Hoy tenemos ampliado nuestras visiones de mundo, tenemos ya 3 profesores desde 2023, 3 profesores de pueblos originarios, y ya tenemos desde este segundo semestre de 2025 una profesora que es especialista en lenguas originarias de señas. Entonces ya tenemos ampliado nuestra visión de mundo, tenemos ampliado nuestras comprensiones de cómo estos conocimientos deben ser construidos, registrados, etcétera, etcétera. Bueno, y hablar de lenguas originarias para nosotros es sobre todo hablar de los territorios. Sabemos que sin territorio estas lenguas mueren. Entonces, nosotros tenemos también una posición política muy, muy bien demarcada de que lo más importante no es la lingüística, no es esto, son los territorios. Y esto es una dificultad que tenemos acá en Brasil y imagino que en Paraguay no sea diferente. Tenemos que garantizar esto, pero la garantía de estos territorios, por otro lado, pasa por una educación de calidad, por un conocimiento de cómo se dan estos procesos legales, sociales, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Pasé un poquito del tiempo, les pido perdón, pero gustaría de agradecer nuevamente a Celeste, a Mirta y a toda la organización del Sexto Compla. Gracias. Muchas gracias, Mario, y al equipo que nos hizo esta presentación de su experiencia de largos años ya de trabajo, ¿no es cierto?, que realizan con las comunidades del entorno de la universidad, y sabemos que normalmente están haciendo trabajo de campo en gran parte del año, trabajando directamente con las comunidades, y bueno, está también la oportunidad que tenemos a través de este congreso y de las actividades en las que nos suele enlazar también Celeste, es justamente la de aprender cómo ustedes trabajan, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el momento, y bueno, nos toca, siguiendo justamente el hilo de nuestras presentaciones. Voy a hacer en este momento una incursión para hacer la presentación de una experiencia o de una serie de experiencias que las venimos desarrollando también con la guía, por supuesto, de Celeste Escobar en este caso. Y vamos a ver si tenemos la presentación. Me avisan los compañeros si es que se está visualizando. Creo que sí. Entonces, bueno, en nombre de Celeste Escobar, Yanina Ramírez, Agustina Mereles, voy a compartir algunas de las experiencias de revitalización y enseñanza de lenguas indígenas desplazadas en Itapúa, Paraguay. El caso de no toda, a lo mejor la comunidad guaraní, pero sí especialmente de una, que es la comunidad Pindón, con la que estamos trabajando más de cerca, y el grupo Macá, que está aquí más cerca de la Universidad Nacional de Itapúa. Este es un trabajo que corresponde a una estancia de investigación que se realizó entre diciembre del 2024 y enero del 2025. Entonces, cuando se trata de aprendizaje, fortalecimiento, revitalización de lenguas indígenas en el Paraguay, así como también lo vino
compartiendo ayer desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas estuvo también compartiendo la compañera Rosana Hogado. Cuando se trata de aprendizaje, fortalecimiento, revitalización de las lenguas indígenas del Paraguay, hay factores que prevalecen aquí, ¿verdad? El desplazamiento que ocurre a un ritmo acelerado, los hablantes desplazados que pierden habilidades comunicativas en sus lenguas nativas, la pérdida de la lengua que incluye el empobrecimiento del conocimiento cultural debido a cambios o amenazas al entorno cultural y sociocultural, el mantenimiento de la lengua se ve entonces impedido por la falta de recursos educativos, incluyendo tecnologías multimedia y contextos de aprendizajes híbridos. Esto es un trabajo que se vino realizando entre el 2024 y el 2025, digamos, es el fruto de esta observación. A pesar de los muchos contextos diferentes de revitalización y fortalecimiento de lenguas en peligro de extinción o desplazadas en las últimas décadas, y las diversas metodologías utilizadas en estos contextos, todos coinciden en la necesidad de colocar a las comunidades indígenas, lingüísticas indígenas en el centro del trabajo, así como lo mencionaba también y lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo el grupo de André y Mario. Es importante entonces plantear y colocar a las comunidades lingüísticas en el centro del trabajo, y entonces la importancia del diálogo abierto, la construcción en confianza, la flexibilidad y la accesibilidad son vitales aquí, ¿verdad? En ese contexto, los datos que nos arroja el Instituto Nacional de Estadísticas nos da un promedio de años de escolaridad del grupo MUDA de 3.3% y de la MACA de 3.9%. Entonces, aquí nos preguntamos qué estrategias pedagógicas se pueden implementar en contextos de aprendizaje híbrido para las lenguas indígenas desplazadas en estos grupos. Y en este caso, aquí es cuando se intersectan los métodos educativos y las experiencias de las comunidades. Tenemos, marcando un poquito los antecedentes, en donde, como ya mencionaban también las compañeras en el panel que se desarrollaba ayer, las lenguas indígenas en Paraguay están conformadas por 5 familias lingüísticas: la tupí-guaraní, la mascoy, la mataguaya, la samuco, la guaycurú. Itapúa, dentro de ese contexto, tiene el 2,5% de la población indígena total del país y el 8,9% de la población total del Paraguay. Las dos lenguas en estudio en este caso, la macá de la familia mataguaya y la ambúa guaraní de la tupí guaraní, su rama 1. En el caso de la lengua macá, se ubica específicamente el grupo con el que nosotros venimos trabajando. Está en la comunidad de Itapazo, es un barrio cercano aquí a la Universidad Nacional de Itapúa. La vitalidad del idioma se mantiene en el 97,25% y es una lengua que está en contacto principalmente con el español y una pequeña cantidad con el guaraní paraguayo. Otros estudios realizados también por investigadoras jóvenes de nuestra casa justamente relataban este fruto del contacto, en el cual las mujeres mayormente se comunican en español, que es la siguiente lengua, y en el caso de los hombres en esta comunidad utilizan más el guaraní paraguayo para su comunicación con la comunidad, ¿verdad? Los hablantes del Macá se encuentran en una situación de diáspora. Este es un grupo, pues, que proviene del Bajo Chaco, específicamente de las familias que están conviviendo aquí. Se han adaptado eh, digamos, la mayoría de las familias, en realidad su lugar de origen es lo que hoy sería el Jardín Botánico de Asunción. Entonces, el proceso de adaptación que comenzó a principios de la década de 1980 incluye dificultades relacionadas con la migración, el desarraigo, la pobreza, y un desafío principal para la vitalidad del Macá es justamente el desarraigo de los hablantes, ¿verdad? Los hablantes vivían en diáspora, lejos de su lugar cultural de origen y distantes dentro de las comunidades más grandes, y por esta razón el contenido cultural indígena en Macá se tiende a perderse, ¿verdad? La necesidad de ser renovado o recreado por las generaciones más jóvenes de hablantes es vital.
Aunque el Macá tiene su propia ortografía, algunas inestabilidades presentes, la expresión escrita ha aumentado en los últimos años con la ayuda de redes sociales. Ellos utilizan bastante, la maestra Agustina es muy activa en ese sentido y utiliza mucho las redes sociales, otras plataformas digitales para poder también trabajar digamos, en el mantenimiento de su lengua. Por otro lado, la lengua Mga guaraní de la familia Tupí en Paraguay es el grupo más numeroso, como también lo mencionaban las compañeras ayer. En este caso, la comunidad en estudio, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido también por otras comunidades, como Pindoí en el 2022, Cerro 9, que es una comunidad bastante alejada en el remoto rural, le decimos, porque se encuentra en la ladera, digamos, de la zona de San Rafael. La comunidad Pindó, que es más cercano, es rural, pero tiene acceso. Y también hay un grupo instalado aquí en las cercanías de un barrio llamado también San Antonio Pecurú. Entre el 2024 y 2025 tuvimos el acceso a ellos, pero ya se encuentran en ese espacio hace bastante tiempo. Y la vitalidad de su lenguaje, ahí tenemos el contacto y, digamos, la predominancia del guaraní estándar o paraguayo, que es el que influye bastante en su vitalidad. Entonces, ¿qué caracteriza a estas comunidades? Y bueno, principalmente la realidad, como mencionaba también Mario hace un momento, el tema de la, del hábitat donde ellos sobreviven, ¿verdad? En un mundo donde la tasa de deforestación es alta, han perdido, y obviamente nuestro Paraguay, nuestro país no se aleja de eso, un alto porcentaje de pérdida de bosques, el pueblo culturalmente adaptado a la vida de los bosques, la forma de vida mudada se ha visto gravemente afectada debido a la pérdida de bosques y la destrucción ambiental debido al avance del monocultivo, sobre todo en las últimas décadas. En Itapúa, el apoyo a la escolarización y la alfabetización de los niños pequeños está desconectado del contexto cultural y lingüístico de las comunidades indígenas, especialmente el pueblo Mbudá. En el caso de Pindó, aunque hay una escuela y también eh, tienen, digamos, recursos, la mayoría de los docentes no son indígenas, ¿verdad? Entonces, pertenecen a 22 comunidades, hasta la actualidad 90% no indígenas en este departamento y la mayoría de los docentes, como decía, no son hablantes nativos del lugar o no viven en las comunidades. Entonces, al preparar los materiales lingüísticos y culturales, ninguno de los textos consultados en la revisión que se había hecho se basaba en la lengua precisamente como tal, a la que vive en Itapúa. Debido a esta ausencia, se consultaban materiales de referencia de los departamentos cercanos. Entonces, ¿cuál es el contexto de aprendizaje híbrido que nos marca para el enfoque de este trabajo? Justamente el que implica considerar múltiples espacios y contextos, no solo en el aula, sino también integrando en los nidos comunicativos intergeneracionales en las familias, en las comunidades, con el fin de proporcionar mayores oportunidades de aprendizaje. La investigación basada en el diseño colaborativo, la cooperación intercultural en la investigación participativa es crucial para lograr objetivos comunes y definir la misión del proyecto. Por supuesto, las voces indígenas pueden guiar la investigación para desarrollar materiales educativos interculturales, fomentando un enfoque participativo y colaborativo basado en la confianza y el compromiso que es vital para este tipo de trabajo. Por otro lado, la integración de la multimodalidad de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las lenguas indígenas. Entonces, eso nos permite la compilación multimodal y permite la contextualización cultural y social de los contenidos, adaptándolos al origen y a las realidades específicas de cada comunidad. Por supuesto, el desarrollo de habilidades. En el caso de las dos colaboradoras, en realidad nosotras somos las colaboradoras del trabajo.
¿verdad? Porque en el caso de Janina Ramírez, que es estudiante ya próxima a recibirse de licenciada en Ciencias de la Educación, y en el caso de Agustina Mereles, que es ya maestra con experiencia de muchos años, el desarrollo de habilidades multimediales es, digamos, un aporte que por ahí es el que podemos hacer integrándonos con ellos, ¿verdad? Con ellas. Entonces, este trabajo, si bien a lo mejor no es tan constante, ¿verdad? Tuvo primeramente un espacio entre marzo y agosto del 2022, cuando Celeste Escobar fue adjudicada con un espacio de investigación dentro de la universidad. Entonces, fue el momento en que realizó las observaciones y entrevistas en clases, en asambleas, la revisión de materiales educativos gramaticales previos sobre la lengua en estudio. Otro periodo de investigación entre septiembre del 2023 y febrero del 2024 ya incorporó digamos, los aspectos de la lingüística aplicada, la investigación basada en diseños con hablantes nativos, el desarrollo de habilidades en apropiación de tecnología multimedia con ellos también. Y entre septiembre del 2024 y febrero del 2025, la implementación y prueba, ¿verdad? Alineación de estrategias pedagógicas de aprendizaje según el nivel, la medición del alcance, o sea, la prueba de algunos recursos. Y entonces, digamos, los resultados que podemos compartir sobre la revitalización de la lengua en desplazamiento tiene que ver también con la pedagogía. ¿Y qué aspectos? Principalmente el aspecto relacionado con el aprendizaje basado en el compañerismo, en los compañeros. El valor de esta forma de trabajo enfatiza los enfoques impulsados por la comunidad para la adquisición del lenguaje, desafiando los métodos tradicionales de arriba hacia abajo y promoviendo una enseñanza participativa y culturalmente relevante. La participación intergeneracional es muy importante, ¿verdad? La consulta a los abuelos, a las familias, la interacción, obviamente, entre la adquisición del lenguaje y las dinámicas sociales en estas comunidades muestra cómo el prestigio social influye en el uso del lenguaje. Para la transmisión del lenguaje hay que subrayar la importancia de incorporar figuras comunitarias en las estrategias educativas de todos los contextos de aprendizaje. La multimodalidad, por supuesto, este estudio utiliza el enfoque multimodal para crear materiales educativos que reflejan la vida comunitaria y el uso del lenguaje. Y, por supuesto, el conocimiento del sistema lingüístico, la revitalización de la lengua en desplazamiento y la pedagogía seria no se puede aplicar si no se entiende el sistema gramatical de la lengua. Entonces, también digamos, esa ida y vuelta con las compañeras que trabajan en las comunidades es vital. Que haya futuro, ¿verdad? Que a largo plazo es preciso estudiar los efectos del aprendizaje basado en la participación intergeneracional o a lo largo del tiempo, un alcance más amplio. Obviamente aquí también necesitamos recursos para ello, pero ampliar la investigación para incluir otras comunidades indígenas a través de las regiones, encontrarnos también los distintos grupos que a lo mejor hacemos o intentamos hacer este tipo de trabajo, estrategias pedagógicas, evaluar el uso de la multimodalidad para el aprendizaje de la lengua en desplazamiento y, por supuesto, analizar cómo las políticas lingüísticas afectan los esfuerzos de revitalización en comunidades desplazadas. Entonces, a modo de conclusión, el diseño e implementación de estrategias de aprendizaje híbrido requiere de un enfoque sensible al contexto, flexible, consciente de los recursos que aborde los desafíos enfrentados por las comunidades indígenas en desplazamiento. Este enfoque fomenta la participación activa de las comunidades en el desarrollo de materiales que sean relevantes para sus lenguas locales y adecuados para entornos de aprendizaje híbrido. Los materiales fomentan el uso práctico en interacciones de la vida real, esas prácticas las que estuvimos haciendo, promueven el diálogo, la identidad cultural, la transmisión intergeneracional del conocimiento y en el contexto de las lenguas indígenas desplazadas en peligro, la integración de estrategias multimodales en el proceso de aprendizaje fomenta una mayor participación y retención del conocimiento cultural. Awitebete, Lewisik, y bueno, un poco de la bibliografía que compartimos y es lo que
queríamos compartir también con ustedes en este tiempo. Entonces, ahora le quisiera dar el espacio a, si está ya con nosotros Pedro Cardona en la sala. Si está Pedro Cardona. Si no, le vamos a dar el espacio entonces a Marisela. Marisela Miranda. Sí, Hola Marisela. hola, buenos días. Comparto mi presentación, ¿verdad? Bueno, o si quieres, la tengo también disponible para ayudar con eso. O si pudiera apoyarme. Sí, ya busco la presentación y la comparto. Creo que ahora están viendo la pantalla. Sí, Perfecto, la hago más grande y entonces te escuchamos, Marisela, quien, bueno, desde México nos presenta los resultados del material didáctico para revitalización de la lengua mazahua en contextos educativos. Muchas gracias. Kimi Techesqui, Pokugi, Diakuset, Ingequara, Ñago, Nanrame, Ramango, Bepiri, Kago, Ingequara, Shirasidora, Hishiji, no, Ñat. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación por este espacio a Celeste y a los coordinadores del Congreso por darme la oportunidad de compartir parte del trabajo que venimos realizando en torno a la enseñanza y revitalización de la lengua ñatro, también conocido como lengua mazahua. Hoy presentaremos los resultados de la implementación del material didáctico Rashoruji ñatro en contextos educativos. Esta propuesta forma parte de mi trabajo de tesis doctoral realizada bajo la asesoría de la doctora María Rebeca Gutiérrez Estrada. El propósito de esta ponencia o de esta presentación es de exponer los resultados de la aplicación del material eh, que fue diseñado justamente para la enseñanza del ñatro como segunda lengua en contextos educativos. A lo largo de esta presentación abordaremos 5 puntos importantes. El primero es una breve descripción de la lengua y la cultura mazahua. En segundo lugar, los retos en la enseñanza de las lenguas indígenas en educación básica. Tercero, los materiales educativos existentes. Cuarto, la propuesta y su aplicación. Y finalmente, los resultados obtenidos. La lengua, el mazahua, su asentamiento histórico se ubica principalmente en el norte del Estado de México y parte del Estado de Michoacán. Sin embargo, debido a los procesos migratorios en las últimas décadas, actualmente las familias mazahuas se encuentran dispersas en los diversos estados de la República Mexicana, ya sea en contextos tanto urbanos como rurales, como se puede ver en el mapa 2, donde dice mapa de migración. Podemos ver los puntos amarillos, son los mazahuas que se encuentran en distintos puntos de la República Mexicana. Actualmente las personas se autodenominan ñatro, es decir, mazahuas o también yoña ñatro o ñato, que significa los que hablan la lengua. Dentro de sus expresiones culturales destacan las danzas tradicionales como las de pastoras y los santiagueros, los bordados, la vestimenta, así como rituales importantes como la fiesta de la milpa para la nueva cosecha, la ceremonia del fuego nuevo en el equinoccio de primavera y el fochte o también foshante, que quiere decir la ayuda mutua. Según datos del INEGI del 2020, reporta que la población de 5 años y más hablante del Mazahua es de 153.797 personas. Sin embargo, la lengua se encuentra en un proceso de amenaza, ya que la transmisión intergeneracional se ha debilitado y los ámbitos de uso se ha reducido principalmente al hogar. Siguiente. Dentro de los retos y limitantes de la enseñanza de lenguas indígenas en educación básica en México, podemos encontrar los siguientes. La primera, la desigualdad en recursos educativos, el desplazamiento lingüístico, las limitaciones en la formación docente, la falta de pertinencia cultural en el currículo y algunas actitudes negativas hacia las lenguas que aún persisten, ya sea por padres
jóvenes maestros, cuando incluso ellos son pertenecientes a estas culturas indígenas. Siguiente, por favor. Respecto a los materiales educativos existentes en lengua mazahua, actualmente existe un programa específico que orienta su enseñanza en la educación primaria indígena. El programa de lengua ñacho, que es el título que tiene este programa, es de gran apoyo para las y los docentes, ya que ayuda a planear las actividades que desarrollarán en clase con sus alumnos y se encuentra en versión bilingüe, mazahua y español. Esta propuesta de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe es vista por los docentes como un recurso didáctico pedagógico para impartir la asignatura de la lengua indígena. Sin embargo, algunos maestros mencionan que el programa se hace referencia de materiales complementarios que no están disponibles, lo cual complica la enseñanza. Como podemos ver, aquí tenemos algunos testimonios de las docentes, ¿no? Que ellas sí los utilizan para enseñar su clase, tienen conocimiento de que existe este programa y además se apoyan también de ella para fortalecer la enseñanza porque en ella se presentan los contenidos que van a abordar en educación básica primaria. También dentro del sistema educativo indígena tenemos los libros de texto. En la lengua mazahua, hasta el momento únicamente se han desarrollado y distribuidos materiales para primero y segundo grado de primaria. No existen aún libros oficiales para los demás grados, que en este caso faltarían de tercero a sexto grado. Las docentes consideran que sí ayudan y son de apoyo para la enseñanza, pero que muchas veces es necesario adaptarlos para que resulten pertinentes en el salón de clases. El reto principal es que las variantes, sobre todo, cambian según la región, por lo que un mismo material no siempre funciona para todas las escuelas. Considerando que les mostraba el mapa al inicio, que se habla generalmente en dos estados de la República, el Estado de México y el Estado de Michoacán, y pues esta tiene sus variantes lingüísticas. A pesar de eso, las docentes rescatan la utilidad de los libros cuando se trabaja de manera flexible, ya que ellos las adaptan, ¿no? De acuerdo con las necesidades de sus estudiantes. Sin embargo, comentaban que también existen desventajas. En algunos casos, la distribución de libros no es suficiente o los materiales no llegan a las comunidades a las que están destinadas. Es como una desventaja para estos libros de texto en cuanto a la distribución. Ujú. Como ahí podemos ver igual los testimonios de algunas de las docentes cuando se les realizaba esta entrevista sobre las opiniones de los materiales existentes. Por lo que las docentes sugieren que los libros de textos se diseñen específicamente para enseñar el mazahua como segunda lengua, pues como ellas mismas señalan, para la mayoría de los niños el mazahua ya es una segunda lengua, dado que primero aprenden a hablar el español. A pesar de estas limitaciones, los docentes muestran un gran compromiso con la enseñanza, ya que investigan palabras, buscan videos, consultan materiales disponibles y construyen sus propios recursos. Como podemos observar, aunque los materiales institucionales son limitados, el compromiso de las y los docentes han sido fundamental para sostener la enseñanza del mazahua como segunda lengua en las escuelas de educación bilingüe y del sistema indígena. Y a partir de estas necesidades y de las experiencias de las propias docentes y docentes, surge la importancia de diseñar un material didáctico contextualizado, basado en prácticas sociales del lenguaje y situado en la realidad cultural del pueblo mazahua. Aunque existen lineamientos desde la educación intercultural bilingüe, estos materiales no siempre alcanzan a cubrir las necesidades específicas de cada región. Por ello, la propuesta de Rashoru Hiñacho busca responder a esta ausencia, ¿no? Como hemos visto, entonces se han promovido la enseñanza, el desarrollo de materiales desde la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Sin embargo, como que hace falta esta parte para que los docentes cuenten con más material de apoyo para que ellos puedan desarrollar sus clases de lengua originaria. Y para comenzar con la propuesta, primero se organizó un programa general de trabajo y a partir de este programa se diseñó el material didáctico y también las sugerencias metodológicas que los acompañan. Entonces, este es
el programa para empezar a trabajar el material, viene la función lingüística, las habilidades que van a desarrollar los estudiantes, viene algo de gramática que va a ser de apoyo para el docente, el vocabulario, los propósitos, qué materiales de apoyo se va a ocupar, utilizar el docente, así como las horas programadas, que en este caso puede ser flexible y los docentes las pueden desarrollar de acuerdo con sus necesidades y una evaluación. Siguiente. Entonces el material, como se puede ver, esta es una muestra del material, incorpora las 4 habilidades lingüísticas, es decir, escuchar, hablar, comprender y escribir. Está estructurado desde la oralidad, el juego y el uso cotidiano del Mazahua para que el aprendizaje sea significativo y natural. Las instrucciones, como se pueden ver, son muy breves y están acompañadas de iconos que ayudan a identificar la acción que se debe realizar en cada actividad, lo cual facilita su uso con niñas y niños pequeños. Es importante mencionar que para su elaboración recuperamos varias de las estrategias que ya utilizaban las docentes en su práctica diaria, especialmente aquellas que mencionaron que han demostrado buenos resultados en el aula. Esto permitió que el material fuera más cercano, más útil y más acorde con las necesidades de los grupos. En cuanto a las sugerencias didácticas, se incluyen ideas de cómo trabajar cada actividad o cada ejercicio que está en el material en el aula. Son solo orientaciones didácticas, de modo que las y las docentes pueden adaptarlas libremente a su grupo, a su variante lingüística y a su contexto también. Siguiente, por favor. Si bien el acercamiento a las escuelas, los talleres y el desarrollo del material comenzaron en el 2022, la aplicación más completa de la propuesta se realizó de mayo a diciembre del 2024. Participaron 2 grupos. El primero conformado por niñas y niños de una primaria indígena, distribuidos en 3 grupos, 2 de tercero y 1 de cuarto grado. Y el segundo integrado por estudiantes universitarios. El objetivo fue promover un primer acercamiento a la lengua mazahua que fuera significativo, cercano y que respondiera a las necesidades de cada grupo participante. Aunque el material fue diseñado como que especialmente para niños, sin embargo, al aplicarlo con estudiantes universitarios, como podemos ver en las imágenes, las que están aquí participando también son estudiantes universitarios, también fue útil en este sentido. Siguiente. Durante el taller realizamos diversas actividades. Bueno, aquí incluyo un video, no sé si se puede reproducir, pero fueron actividades orales. Iniciábamos saludando en Mazahua y promoviendo también que los alumnos saludaran así a las personas de la comunidad como trabajo fuera del aula o fuera del taller. Cantamos, jugamos con palabras, realizamos rondas y actividades lúdicas que permitieran a los niños apropiarse del vocabulario. Y en este video no se escucha, pero los niños están realizando unas pequeñas máscaras para hacer su presentación del cierre del taller. Entonces, eso es lo que nos representa el video. Están cantando en lengua mazahua. Io Bartolito, ngeke na kisi. Ujú. Pasamos a la siguiente. Entonces aquí como puedes ver, pues están trabajando los niños con el material. En este caso era Shorujiñatsu, entonces realizaban los ejercicios y había momentos en que ellos se ponían a practicar de forma escrita lo aprendido que era de manera oral. Siguiente, por favor. Como les comentaba, al final se hizo un cierre del taller a petición de la directora del plantel donde se llevó a cabo se
se realizó con la presencia de la comunidad escolar, es decir, con los otros grupos que no participaron en el taller. En este caso era una escuela con 12 grupos y solo 3 participaron en el taller. Entonces se realizó en el patio de la escuela y con la presencia de los padres de familias que tomaron el taller. Entonces, en esta presentación, bueno, también es un video, aquí están presentando otra de las canciones que aprendieron en el taller. Presentaron rondas, canciones, y también realizamos juegos de trivias con los niños que participaron. Bueno, no se escucha muy bien, pero aquí los niños están haciendo representaciones en lengua mazahua. Fueron las canciones que aprendieron durante el taller y que lo practicaban de manera cotidiana, porque incluso los padres de familia comentaron que cuando salían de los talleres iban y cantaban las canciones con sus hermanitos en casa. Ujú. No se escucha bien. Siguiente, por favor. Durante el cierre, también una madre de familia tomó la palabra y expresó su agradecimiento en lengua mazahua. Y este tipo de intervención fue muy importante porque muestra que el aprendizaje trasciende al aula y llega también a las familias, fortaleciendo la transmisión intergeneracional. Además, los niños participaron con mucho entusiasmo y varias familias comentaron que en casa los escuchaban cantar y repetir palabras en mazahua. Incluso comentaban que llegaban muy contentos en la tarde y a preguntar cosas en lengua mazahua. Entonces aquí tenemos el discurso de la señora, lo dijo totalmente en lengua mazahua y ahí tenemos la traducción. Venimos kami ya kaka ya nana anak sekolah mah kayak gini sih kayak kalian ada tanyaan dialek dari kita ngomong. Venimos kami hoki wahani nari magi cemas magi cemas itu. Desi ya nana warna mana sagana. Isi yang sih dengan ini macam ay on bangsa ang kasama berarti on bang. Saya ini ya. Hoki con todo el corazón les Siguiente. agradezco que mi niña Bueno, ahí el discurso fue para agradecer a nombre de todos los padres de familia. Y entre los resultados más significativos encontramos que el material fomenta la participación de estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como los sabios de la comunidad. Y a través de las actividades los niños reflexionaron sobre la importancia de la lengua en su identidad, lo cual evidencia que el material despertó un interés y motivación real. La percepción de las y los docentes sobre su utilidad también fue positiva, ya que solicitaron el material para poder replicarlo en sus aulas y con otros grupos. En conjunto, consideramos que este tipo de material y actividades contribuyen a dar mayor visibilidad a las lenguas indígenas, apoyando su fortalecimiento y revitalización. Siguiente. Y poco de mi parte es todo. Muchas gracias. Solo de manera de cierre, comentarles que este material actualmente también se está implementando con un grupo de niños, jóvenes y adultos. Los días sábados se está implementando este material y ya se está elaborando otro para la segunda etapa. Poco, gracias. POC, así se dice. Muchas gracias, Marisela. Poco. Muchas gracias, Marisela, por este compartir del trabajo tan interesante que vienen realizando. No sé si las personas que nos están siguiendo han visto también desde el inicio la experiencia de Brasil, ¿verdad? Cómo trabaja de manera colaborativa con los miembros de las comunidades. Luego,
digamos, desde Paraguay estuvimos también compartiendo los inicios de este tipo de trabajo y aquí Marisela ya nos comenta el trabajo que viene realizando incluso con resultados en las comunidades, ¿verdad? Muy, muy interesante también. Entonces, si nos permiten ahora, creo que ya está con nosotros en la sala Pedro Cardona y ahí está, bienvenido Pedro. Muchas gracias por estar también en este panel que trata de seguir tejiendo puentes o son los puentes en construcción, las articulaciones entre la lingüística aplicada y las lenguas indígenas. Entonces, en este momento le damos el espacio a Pedro Cardona Fuentes, quien va a estar presentando uno de los dos trabajos que viene el grupo a compartir con nosotros. Entonces, este es Literacidad y Bilingüismo para Niñas y Niños Indígenas, un modelo para la alfabetización inicial bilingüe. ¿Es correcto, Pedro? Sí, correcto. Bueno, adelante entonces, si vas a poder presentar. Sí, ¿podrías cambiar la presentación o Ah, dejar? Ya, ahí listo. está. Perdón, Gracias. perdón. Ahí ya tenemos libre. Disculpen. Sí. ¿Y me podrías confirmar la cantidad de tiempo exacto Y para la tenemos presentación? hasta 20 minutos. Hasta 20. Ok, perfecto. Ahí ya se visualiza. Perfecto. Bien, Adelante. bueno, comienzo. Este trabajo está enmarcado sobre todo en una iniciativa para potenciar el desarrollo de la lengua escrita en idiomas indígenas de México. Este campo, digamos, es bastante emergente. Hay algunos referentes desde los años 90 y algunos trabajos un poco más recientes que ahondan sobre todo la forma en que niñas y niños comienzan a escribir, pero no en todos los casos. Sobre todo son experiencias que remiten a situaciones en las cuales los niños adquieren la lengua escrita por primera vez en su vida. Normalmente muchos de los casos citados aquí en la pantalla tienen que ver sobre todo con escenarios en los cuales las niñas y niños leen y escriben en sus idiomas después de haber sido alfabetizados en español. Eso es lo que normalmente, digamos, ocurre en México. Sin embargo, con esta iniciativa lo que nosotros buscamos es tratar de romper con esa dinámica y más bien potenciar que el aprendizaje de la lengua escrita venga directamente desde la primera aproximación que las niñas y niños tienen con la posibilidad de leer y escribir, y que además lo hagan en más de un idioma. Esta iniciativa constituye un modelo también que permite que los niños puedan, al mismo tiempo que aprenden la lengua escrita, potenciar también la oralidad. Y esto es de suma importancia, sobre todo en relación con las segundas lenguas, porque muchos de estos niños, si bien, digamos, están dentro de un contexto en donde una lengua indígena está a su alrededor, muchas veces esa lengua indígena no necesariamente es la más dominante de su entorno. Y en el caso de aquellos que sí sean dominantes del idioma originario, tienen también la situación de que el español no es una lengua en la cual se puedan mover y comunicar de manera efectiva. Y en ese sentido, al mismo tiempo que desarrollamos la lengua escrita, potenciamos también la lengua oral. Ahora muestro un pequeño video que documenta, digamos, la experiencia de implementación de este proyecto en 3 regiones de México. Me gusta hablar tarahumara y español. Aprender en tu idioma no solo es un derecho, sino es la forma más efectiva de aprender. Y saber leer y escribir es la llave que abre la puerta a un universo de aprendizajes. Niñas y niños que no saben leer y escribir difícilmente podrán terminar sus estudios básicos.
Lamentablemente, de acuerdo con la última Evaluación Nacional de Aprendizajes, las niñas y niños que asisten a escuelas indígenas son los que muestran los resultados más bajos en lenguaje y comunicación. Esta situación se debe en parte a la falta de un método de enseñanza bilingüe con pertinencia cultural y lingüística. La responsabilidad, el trabajo hacia los niños es lo que importa. A nosotros, los educadores indígenas, a donde nos manden, ahí tenemos que estar ahí donde haya la necesidad, donde haya una escuelita, en la serranía, en el valle, donde quiera, tenemos que estar ahí. Con esto en mente, UNICEF, en alianza con la Universidad Autónoma de Querétaro y las Secretarías de Educación de Chiapas, Chihuahua y Guerrero, desarrollamos un modelo de enseñanza que nombramos literacia y bilingüismo. El modelo consiste en una formación para docentes, materiales educativos en formatos impresos o digitales e instructivos de evaluación de la lectura y la escritura en las lenguas indígenas y español. Yo sé escribir en español y entender. El modelo literacidad y bilingüismo, a diferencia de los enfoques de enseñanza convencionales, donde se tiene únicamente una clase de lengua, el modelo utiliza la lengua como un medio de instrucción y de acompañamiento a los aprendizajes. Funciona sea cual sea la lengua materna de las niñas y niños. El modelo se ha desarrollado en 7 lenguas y los materiales educativos fueron desarrollados por docentes de comunidades indígenas. Soy una de las talleristas, fue pues empezar desde el inicio con este proyecto, desde que nos capacitaron y luego capacitamos a docentes, estuvimos diseñando, haciendo todo el material. Fue mucho trabajo, pero pues me siento satisfecha. Las 2 lenguas son importantes, ni una es más ni una es menos, sino que la lengua materna en sí pues no se debe de perder porque es lo nuestro, es lo propio de uno, es lo propio de la comunidad. Nosotros a través de este programa lo que estamos buscando hacer es transferir una metodología a los profesores, entregar materiales con pertinencia cultural para el uso de los niños y las niñas, además de trabajar de la mano con servicios educativos del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Educación y Deporte para institucionalizar esta metodología. Es muy importante mantener una metodología bilingüe, ya que las estadísticas dicen que en 4 de cada 10 escuelas al menos hay un niño o niña monolingüe en su lengua originaria. Me gusta estudiar en español. En cuanto a la enseñanza de la lengua indígena como primer medio de alfabetización es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños predominan totalmente la lengua indígena. Entonces creo que es importantísimo retomar las lenguas indígenas y autóctonas en la enseñanza en los niños y principalmente en la alfabetización inicial. Llevo 6 meses usando los libros. No te tiraba. Gracias. Ya mulanya beyis junte alaletique yunte pajele ais ya telik le kashlogik sok ayuk bit is mejor estabilidad y mejor vida ika. Cuando sea grande quiero ser maestra. Hasta el momento, el programa ha llegado a más de 15,000 niñas y niños en los 3 estados y de acuerdo con una evaluación realizada en Chihuahua y Guerrero en 2022, las niñas y niños alcanzados mejoraron en un 14% su lectura y escritura en 2 lenguas en comparación con los que no recibieron el modelo. Trabajamos por la educación de niñas y niños indígenas del norte al sur de México. UNICEF, en la alianza con las autoridades educativas de Chiapas, Chihuahua y Guerrero, busca mejorar el aprendizaje de cada vez más niñas y niños indígenas. Bien, este modelo, como se menciona en el video, pues ha tenido su aplicación en 3 regiones de México, con una cantidad diferente de lenguas en cada uno de estos espacios, y además se ha implementado al menos en los últimos 5 años, sobre todo en diferentes periodos y ciclos dentro de estas 3 regiones.
El objetivo del modelo, también, como se citaba en el video, es que las niñas y niños mejoren sus habilidades de lectura y escritura al inicio de su trayectoria escolar, independientemente de cuál sea su primer idioma. Es decir, en los casos en donde la lengua originaria sea la lengua más dominante, es, digamos, el espacio a través del cual ellos acceden a la lectura y escritura y al mismo tiempo potencian estas habilidades en el segundo idioma. Y lo mismo sucede también en los escenarios en donde el español sea la lengua primera del estudiante y la lengua originaria se configure como el idioma adicional. Trabajamos principalmente en el primero y en el segundo grado de la educación primaria mexicana en contextos indígenas bilingües. El modelo se sustenta principalmente en 4 principios de trabajo. El primero de ellos remite al desarrollo de experiencias de aprendizaje en inmersión lingüística. Esto implica que los niños tienen un espacio acotado en el cual experimentan el acercamiento al desarrollo de la lectura y de la escritura en inmersión en las lenguas respectivas. Esta inmersión se da de manera estructurada dependiendo de cuál sea la primera y la segunda lengua de los estudiantes. No trabajamos, digamos, en toda la jornada laboral de las escuelas, que abarcaría probablemente entre 4 o 5 horas, sino más bien en una especie de burbuja de inmersión lingüística, que abarca la primera hora de la jornada de la escuela. En esa primera hora, las lenguas se van acomodando a lo largo de 3 etapas y en esas 3 etapas los niños tienen la experiencia sobre todo de tener primero en las 8 semanas iniciales un 80% de la lengua más dominante y un 20% de la lengua menos dominante en las experiencias de trabajo diarias. Después, en la semana 9 a la semana 16, experimentan un proceso de complementariedad de los idiomas. 2 días a la semana tienen el 80% en la lengua más dominante y 2 días a la semana en la otra lengua. Mientras que el 20% de cada una de las jornadas se da, digamos, en el idioma complementario. Por último, en la semana 17 hasta la semana 24 de trabajo, transitamos hacia un periodo de doble inmersión. El 50% del tiempo de esta inmersión lingüística es en la lengua 1 y el 50% en la lengua 2. Esto, por supuesto, considera que los niños en esta inmersión lingüística experimentan actividades en donde la oralidad se da en los 2 idiomas a partir de esta dinámica de distribución de inmersión que ya les comentaba, y también experimentan el proceso de uso de la lengua escrita en actividades de lectura, de escritura, de reflexión sobre el sistema de escritura o incluso también en el uso, digamos, funcional de diferentes portadores textuales, en donde el objetivo no es que se evalúe, digamos, la habilidad en sí misma, sino que se desarrolle un hábito dentro del cual los niños tengan la oportunidad de convertirse en usuarios de la lengua escrita. El segundo principio tiene que ver con los materiales con los que trabajamos. Nosotros utilizamos materiales también en inmersión lingüística. No recurrimos a materiales en donde haya presencia de las 2 lenguas en un mismo recurso, sino que tenemos versiones independientes en inmersión lingüística. Los libros, por ejemplo, que utilizamos, como los que se observan en pantalla, tienen una versión totalmente en la lengua originaria y una versión espejo en español. Esto permite que el trabajo, digamos, con las 2 lenguas se vaya moviendo entre los 2 idiomas, pero siempre en inmersión de la lengua respectiva. Los contenidos abarcan historias de carácter narrativo, abarcan también secciones de ejercicios que van gradadas, digamos, desde aspectos, digamos, mucho más básicos y elementales alrededor de la producción o interpretación de la escritura, hasta habilidades pues mucho más complejas de producción más amplia. Además, también hay actividades en las cuales los niños pueden escribir de manera libre y tener la oportunidad de organizar sus ideas y de comunicarlas también por escrito.
También se incluyen, por ejemplo, toda una colección de instructivos que permiten también potenciar la comprensión lectora al tiempo que leen y también proceden a ejecutar alguna actividad de carácter más manual. Se incorporan también una colección de recortables que le permiten a los niños constituir una caja de materiales didácticos que complementan a los libros respectivos. Las versiones se dan en una naturaleza de espejo. Esto quiere decir que comparten de fondo, digamos, el mismo contenido, pero que se recrean de acuerdo a las particularidades de cada idioma. No son una traducción literal, sino más bien, digamos, una adaptación en la lengua y a partir de los referentes culturales respectivos que permiten que cada versión, digamos, en inmersión lingüística tenga un alcance específico para conocer más de la cultura en cuestión y también para entender más de aspectos estructurales de cada idioma. Hay una base de contenido común, pero se potencia sobre todo considerando las particularidades de cada idioma. El segundo principio tiene que ver con la naturaleza de los contenidos que se incluyen en los materiales. Esos contenidos se mueven en un continuo que hemos llamado glocal. Esto quiere decir que hay algunos elementos que interpelan a los niños de manera directa, digamos, con su experiencia cercana dentro de la comunidad, contenidos locales. Por ejemplo, en esta lección número 18 del libro Odami, buena parte de la lección está encaminada, por ejemplo, a la producción de elementos a partir de arcilla, de barro, por ejemplo, que es una actividad productiva cercana a la comunidad y que los niños pueden también relacionar, digamos, con lo que hacen dentro del aula, leyendo y escribiendo. Al mismo tiempo, en otra lección de este mismo libro, por ejemplo, dedicamos todo un apartado para hablar acerca de las energías renovables y también de la producción de electricidad a partir de ello. En esta comunidad en donde los niños se encuentran no hay aerogeneradores, por ejemplo, que sí hay en otras regiones de México. Pero la posibilidad que ellos tienen de leer y de escribir acerca de otros temas que rebasan, digamos, el entorno de su comunidad, les permite tener también una visión global acerca de cómo se construye conocimiento y de otros temas a través de los cuales su lengua también puede operar. Y por último, también nos interesa sobre todo potenciar las transferencias lingüísticas, que los niños puedan tener la oportunidad de poder llevar un conocimiento o el desarrollo de una cierta habilidad que se da en un idioma y después transferirlo hacia el idioma complementario. Esto en buena medida se logra a través del uso de diversos portadores textuales, desde etiquetas con sus nombres, portadores como listas de asistencia, juegos de mesa, versiones, digamos, de edición comunitaria de las lecturas, que les permitan a los niños también tener pequeñas bibliotecas, por ejemplo, en donde puedan leer en los idiomas que trabajamos dentro de las aulas. Esto permite que las niñas y niños puedan de alguna manera acceder de manera indistinta, digamos, al acto de leer y escribir en cualquiera de las lenguas que se encuentran dentro de su entorno. Que hemos obtenido además, digamos, como resultados, ¿no? Bueno, este proceso que ya les decía de un uso diferente de las lenguas en 3 etapas distintas. La primera, con un uso mayor hacia la lengua dominante en las primeras 8 semanas, y la segunda lengua complementando siempre, digamos, de manera sistemática. El segundo momento en donde hay un uso complementario de los idiomas, 2 días más hacia una lengua, 2 días más hacia la otra, y la lengua complementaria también presente de manera sistemática, digamos, en las jornadas de trabajo. Y por último, lograr el equilibrio, digamos, de las lenguas en una doble inmersión, 50% en la esfera de inmersión lingüística en la lengua 1 y 50% en la lengua 2. La implementación también ha considerado el uso de tecnologías digitales. Se han utilizado materiales didácticos digitales que le permiten a los estudiantes tener acceso a animaciones, a interactivos, digamos, que pueden utilizar también a través de tabletas o de proyecciones dentro de sus salones de clases y que les permiten potenciar justamente las habilidades de leer, de escribir o de reflexionar también sobre el sistema de escritura de sus idiomas.
Esto se complementa también en buena medida con actividades de carácter manual, donde también ellos tienen la oportunidad de leer o de escribir de manera directa con recursos más tangibles, digamos, no solamente a través de los recursos digitales. Los resultados que hemos obtenido nos muestran que los niños pueden incrementar el desempeño en sus habilidades de lectura y escritura hasta llegar al dominio alfabético tanto en español como en la lengua originaria. Aquí aparecen algunas gráficas rápidamente que muestro, en donde podemos observar justo cómo los desempeños iniciales, digamos, en un diagnóstico de inicio de la intervención, concentran principalmente el desempeño de los niños en el periodo presilábico, mientras que en un segundo momento de evaluación, 24 semanas después, la mayor parte de los niños se concentra ya dentro del dominio alfabético en los dos idiomas. Esto se presenta también, digamos, de manera indistinta, tanto en la lengua originaria, aquí por ejemplo vemos resultados de la lengua celtal, como también en español. Y esto ha permitido también ver, digamos, un incremento de las habilidades también en relación a la lectura, en donde ha habido también un dominio ascendente de la habilidad en los dos idiomas, en los dos grados y en las mediciones también que ejecutamos. La identificación de los repertorios gráficos también se presentó de manera ascendente, es decir, el conocimiento que tienen de los alfabetos y del uso también de estos de manera indistinta. Para concluir, observamos que las mejoras más altas se obtuvieron principalmente en las lenguas originarias, que los desempeños que se lograron en español y en las lenguas originarias fueron casi idénticos, aunado a la diferencia sobre todo que había con respecto a la lengua originaria. Es decir, el español, digamos, naturalmente inició con un desempeño más alto, la lengua indígena aparecía con un desempeño menor, pero el brinco cualitativo que se dio desde la lengua originaria fue mucho más grande y efectivo con respecto al del español, casi alcanzando el rendimiento total que se obtuvo, por supuesto, también dentro del español, ¿no? Esto nos da, digamos, buenas expectativas, sobre todo de los resultados favorables que se pueden tener cuando hay estas oportunidades de tener una inmersión estructurada en los idiomas y potenciar el desarrollo de la lectura y la escritura inicial desde esta perspectiva bilingüe y de inmersión lingüística. Y listo. Excelente, Pedro. Nuevamente hago el comentario que vamos comentando así como de manera gradual también las experiencias, ¿no? Hace rato Marisela contaba del trabajo que vienen haciendo y en tu caso, Pedro, ya es una evaluación también la que incorporas a la presentación de esta experiencia que estás trabajando o que están trabajando en tu caso, ¿verdad? Muy, muy interesante. Bueno, voy a tratar de hacer la presentación de la compañera Analía, que a principio del panel no lo pude hacer. Voy a ver si sale el sonido en esta oportunidad. Y mientras tanto, Pedro y equipo si se preparan también con la última de las ponencias de este panel. Sí. Entonces intento yo hacer esta presentación y un poquito de paciencia. Creo que ahí se ve y voy a dejar de momento mi audio encendido para que me confirmen si es que se puede escuchar el video de la presentación de Analía Gutiérrez, quien nos trae los resultados de su trabajo titulado Conectando la documentación lingüística y los archivos sobre lenguas originarias, desarrollo de recursos multimedia para la lengua Nivacle. Hago la prueba entonces y me comentan por favor si se escucha. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Celeste Escobar por organizar esta mesa. Un enorme gusto compartirla con todos ustedes. A modo de contexto de mi presentación, quería empezar resaltando la idea de que muchas lenguas del mundo han persistido a lo largo del tiempo como tradiciones orales, transmitidas de generación en generación,
y que muchas de estas lenguas, especialmente las lenguas originarias, no tienen una tradición escrita consolidada, no cuentan con registros documentales de larga data o recursos sonoros digitales accesibles para los miembros de las comunidades. Solo con el auge de la lingüística de la documentación en las últimas décadas se ha empezado a contar con recursos documentales accesibles. En ese marco, los objetivos de mi presentación son justamente presentar experiencias de reutilización de recursos sonoros y textuales producidos en el marco de investigaciones colaborativas con miembros de las comunidades Nivaclé, con el fin de construir un corpus catalogado, transcrito y anotado. Particularmente voy a estar hablando de experiencias de la creación de la página de difusión sobre la lengua y cultura Nivaclé, Canivaclé-Clish, y dentro de ella la creación de una colección multimedia de vocabularios y textos Nivaclé. Como modo de presentación, la lengua Nivaclé pertenece a la familia lingüística matahuaya, junto con el Wichiwen Hayek, Chorote Manjuy y Macá, y es hablada en el Gran Chaco. En el caso de Paraguay, se concentra la mayor cantidad de hablantes, aproximadamente 18.000 hablantes distribuidos en 24 comunidades, según los últimos datos censales. Distinta es la situación en Argentina, donde hay una mucha menor cantidad de hablantes y donde la lengua está en una situación de mayor vulnerabilidad en términos de su uso y de acceso a la educación. Quisiera destacar los trabajos pioneros en el estudio y documentación de la lengua Nivaclé, principalmente realizados por el padre José Selviche. En 1975 publicó la primera gramática Nivaclé, luego el diccionario Nivaclé español en 1980, en colaboración con miembros de las comunidades y una gran cantidad de recursos didácticos para ser utilizados en el aula. Desde el campo de la lingüística, la doctora Nelly Destel en 1987 publicó una descripción gramatical sobre la lengua Nivaclé que ha sido de mucho valor también para los lingüistas. En el marco de su investigación doctoral en la Universidad de Buenos Aires, y de la cual voy a estar hablando luego más adelante. Ya en este siglo, en el marco de mi investigación doctoral en la Universidad de British Columbia, comencé la documentación lingüística de la lengua Nivaclé en colaboración con los miembros de las comunidades. Principalmente trabajé en las comunidades de Ujej La Voz y Misión Santa Teresita. Muchos de mis maestros conformaban ya la Comisión Lingüística Pueblo Nivaclé, como Teresita Sánchez, Félix Ramírez, y con ellos a lo largo del tiempo, en el marco de esa investigación, luego una beca SOAS, del programa de Lenguas en Peligro, y ya proyectos de CONICET y de agencia en Argentina, desde el 2009 que estoy trabajando con la documentación lingüística de la lengua Nivaclé. Producto de estas investigaciones son 2 colecciones alojadas en el archivo ELAR, asociado a la Academia de Ciencias de Berlín, y el archivo DILA en el CONICET, en el instituto donde trabajo, Documentación e Investigación Lingüística y Antropología. Hay una colección de los primeros audios y fotografías tomadas en el marco de mi investigación doctoral, y también se encuentra en el archivo DILA la colección donada por la doctora Nelly Destel, que contiene los audios, muchos de los audios utilizados para su tesis doctoral, y que, bueno, recogió en comunidades en la provincia de Salta, Argentina, y también en la comunidad de San Leonardo en Paraguay, y que también hemos estado trabajando y reutilizando, algo que en breve les comentaré. Quiero destacar también que desde los inicios de
el trabajo de la documentación lingüística de Nivaclé. He colaborado con la Comisión Lingüística Nivaclé, devenida en Academia de la Lengua del Pueblo Nivaclé en 2019, y justamente luego de la pandemia pudimos retomar el contacto presencial y en 2022 les presenté el proyecto de armar un sitio de difusión sobre la lengua nivaclé en esa reunión que celebramos ahí en Filadelfia en agosto del 2022. También discutimos sobre el diseño, los contenidos que debería tener. Y una de las inquietudes que surgieron justamente fue la necesidad de incluir recursos multimedia en la lengua, de modo que atrajera también a las niñeces que están cada vez más expuestas a las nuevas tecnologías. Y por otro lado también encontrar formas de ilustrar los nuevos grafemas que habían sido introducidos en los últimos congresos lingüísticos y finalmente también incluidos en la nueva edición del diccionario Nivaclé publicado en 2016. Es por eso que, como todo nuevo cambio en la escritura de una lengua, se suscitan inquietudes y este espacio de una página web podía también ilustrar las correspondencias entre los grafemas, entre los nuevos grafemas y cómo suenan, ¿sí? Y los ejemplos. De este modo, bueno, ya desde el 2023, fines del 2023, lanzamos el sitio de difusión Canivaclesh Clish, que justamente tiene como objetivo difundir producciones y recursos documentales derivados de investigaciones lingüísticas, también promover el reconocimiento, valoración y difusión de la lengua, ¿no? Y es producto del trabajo justamente colaborativo con miembros de la Academia del Pueblo Nivaclé, miembros de las comunidades Nivaclé en Paraguay, y también el trabajo colaborativo con el equipo científico-técnico del Archivo DILA y el sector de tecnología documental de CAICID CONICET, quienes nos ayudaron a justamente diseñar y implementar esta página web. Desde el 2024 también cuenta con una resolución de interés lingüístico declarado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay y bueno, la idea es también invitarlos a que visiten este sitio. Voy a estar hablando principalmente y muy brevemente de 3 corpus de datos, los sonidos y grafemas, vocabularios y textos orales multimedia. Entonces uno de los corpus de datos son ilustraciones del modo en que se corresponden los sonidos de la lengua nivaclé con los grafemas, los símbolos que utilizan los lingüistas, los símbolos del alfabeto fonético internacional y las formas que se utilizan en los textos, ¿no? con los nuevos y los anteriores grafemas. Es así que pueden verse las correspondencias entre un sonido, cómo se escribe en ortografía, cómo se escribe en transcripción fonética, se puede reproducir el audio y consultar también la glosa. Todos estos materiales tienen sus metadatos, es decir, hay información acerca de cada uno de los datos, quién fue el consultante, dónde se hizo la grabación, justamente en qué localidad, y es muy importante justamente contar con estos recursos y con toda esa información situada, ¿no? Con su contexto. Por otro lado, también hay vocabularios multimedia, donde está la imagen, la transcripción en nivaclé normalizada, la transcripción en español, y se puede escuchar el audio también con sus correspondientes metadatos, en 2 campos semánticos, principalmente animales del monte y del río y de naturaleza. Esto es un trabajo en progreso, lleva mucho tiempo y mucho ida y vuelta también en las correcciones y en las actualizaciones, y también es difícil a veces asegurar la conectividad. Por último, uno de los últimos proyectos y corpus de datos incluidos en la página
Son un conjunto de textos Nivaclé, distintos géneros discursivos, mitos, narraciones personales, textos descriptivos. Por un lado, en las comunidades de Paraguay en la década del 80, recogidos por Nelly Estel e incluidos en su tesis doctoral, y por otro lado, textos más recientes que he recolectado en mis trabajos de campo a partir del 2009. Todos los textos cuentan entonces con una imagen, el sonido y el subtítulo en Nivaclé y su traducción libre al español. Y también cuenta con toda la información relevante acerca del contexto, quienes realizaron ejecutaron estos relatos. También por último, como otro corpus de datos, quería mencionarles el corpus de plantas medicinales. Esto es un proyecto que inicialmente empezamos a trabajar con don Félix Ramírez, que le estaba recopilando cómo se usaban las plantas medicinales, cómo lo usaba el pueblo Nivaclé. Luego también fuimos en el tiempo corrigiendo con Teresita Sánchez las transcripciones al Nivaclé, y hoy se puede consultar entonces este texto multimedia donde están las imágenes con el subtítulo, con la voz de don Félix Ramírez y la traducción libre al español. A modo de conclusión, entonces quisiera destacar la importancia, ¿no?, el rol de los archivos y los recursos audiovisuales digitales, en tanto pueden vincular productos de investigaciones realizadas en distintas temporalidades, con distintos investigadores, con distintos miembros de las comunidades, distintas locaciones y con los miembros actuales de las comunidades y el público en general. Pueden acompañar procesos de normalización de la lengua, como es el establecimiento o el esclarecimiento de nuevas grafías, y también promover la literacidad. En suma, contribuyen, creo, a la promoción, difusión y revitalización de las lenguas indígenas, en tanto concebidos en estrecha colaboración con sus comunidades hablantes. Bueno, esto sería más o menos la presentación. Les agradezco su atención. Tienen ahí los datos de la página web, también mi correo electrónico, y quedo atenta a comentarios y dudas. Muchas gracias. Muy bien, pudimos escuchar entonces la presentación de Analía Gutiérrez y nos quedan los 15 minutos para el cierre de nuestro panel. Quiero darle el espacio nuevamente a Pedro Cardona, y si nos queda un tiempito para poder hacer algunas conclusiones y la intervención de las personas que están también aquí en la videoconferencia. Adelante, Pedro, entonces, con la presentación del trabajo Resultados de material didáctico para la revitalización del Mazahua en contextos educativos. Adelante. No, creo que esa era la de Marisela, pero la de nosotros es la ¿Correcto? última. Por favor. Perdón. Sí, esta experiencia voy a tratar de ser breve para que haya un espacio de cierre. Está centrada sobre todo en el desarrollo de un manual para el aprendizaje de la lengua Divacu como segunda lengua en población juvenil, principalmente en estudiantes de nivel bachillerato. La lengua Divacu o Cuicateco, como se conoce en México, es una lengua que se ubica en la parte sur de nuestro país. Pertenece a la familia Otomangue y junto con el Mixteco y el Triqui conforman una subfamilia llamada Mixtecano. El objetivo de este proyecto fue diseñar propiamente este material didáctico para poder potenciar espacios de enseñanza de segundo idioma de la lengua cuicateco o divacu en estudiantes de nivel medio superior. Para este
objetivo general, digamos, también ejecutamos algunas acciones parciales. Entre ellas, nos centramos principalmente en proponer y en recrear situaciones comunicativas que permitieran recrear, digamos, los contenidos del libro. Describir una serie de fenómenos lingüísticos también que pudieran tener una relación con el aprendizaje de la gramática de la lengua como un componente, digamos, articulado al aprendizaje de la competencia comunicativa general en este idioma y, por supuesto, también el diseño propiamente del libro. Esta iniciativa se sustenta en una dinámica de investigación basada en diseño, lo cual permite que se pueda tener el desarrollo, digamos, de un producto didáctico como es este material de enseñanza, a la par que también se van recreando elementos de impacto hacia el componente lingüístico aplicado, entre ellos, digamos, el diseño de unidades didácticas y la incorporación también de fenómenos lingüísticos que permitan ampliar el conocimiento de la lengua respectiva. El desarrollo de esta iniciativa se ejecutó en 3 etapas. La primera de ellas estuvo centrada principalmente en la identificación de las situaciones comunicativas sobre las cuales el libro iba a versar. Entre ellas, por ejemplo, se incluyeron sobre todo situaciones de uso, digamos, mayor de la lengua dentro de la comunidad. Esto implica interacciones sobre todo entre diferentes grupos de edad y en diferentes escenarios alrededor de la misma comunidad. Espacios públicos, del entorno familiar, del entorno escolar, entre otros espacios, digamos, en donde la comunidad de hablantes converge. Estas situaciones comunicativas sirvieron, digamos, como insumo para poder recrear una gran cantidad de diálogos y también de vocabulario que se encuentra dentro de las unidades didácticas. La segunda etapa abarcó la descripción de fenómenos lingüísticos que incluían sobre todo componentes gramaticales, digamos, que iban a estar relacionados con el diseño de unidades didácticas y que abarcó temas, por ejemplo, como los pronombres personales en sus versiones ligadas o versiones libres, singulares, plurales, posesiones, cuantificadores, adjetivos, adposiciones y también el trabajo con algunas formas verbales. Por último, la tercera etapa incluyó también el diseño didáctico, digamos, propiamente el desarrollo de 15 unidades de aprendizaje, en donde se incluían diferentes elementos, insumos textuales, vocabularios, ejercicios, notas culturales, el componente gramatical que ya señalaba que proviene de la etapa número 2 de trabajo, así como también actividades de carácter más lúdico y de reflexión también sobre la marcación de tonos en esta lengua. Presento a continuación un desglose rápido de cómo luce, digamos, el libro y las unidades didácticas del mismo. En esta pantalla pueden observar ustedes el desplegado de unidades didácticas. En esta primera, por ejemplo, observamos la unidad relacionada con el parentesco, el contexto, digamos, de la familia. En estas unidades, por ejemplo, los estudiantes abarcan una primera sección de diálogos, después se mueven hacia un contenido más centrado en el vocabulario o en la reflexión del vocabulario en torno a los términos de parentesco. Después hay pequeños ejercicios en donde la recuperación del vocabulario se va justamente incorporando, digamos, a estructuras básicas de comunicación. Después aparecen pequeños diálogos en donde el contenido se va recreando también, digamos, en pequeñas interacciones. Y después hay secciones de ejercicios en donde se recuperan, digamos, elementos que provienen de los diálogos antes mencionados. Después aparece otro bloque de insumo lingüístico, digamos, de un input que permite también a los estudiantes seguir estando, digamos, en un entorno de interacción en la lengua. Y después aparece un espacio de explicación gramatical con fines pedagógicos.
en donde, digamos, el componente gramatical aparece descrito a partir de versiones mucho más didácticas. No son explicaciones técnicas del fenómeno, sino más bien de uso concreto de ese componente gramatical. Aparecen después secciones de ejercicios en donde justo los estudiantes después pueden poner a prueba los elementos que provienen del componente gramatical y también potenciar algunas otras habilidades relacionadas con la lectura, con la escritura, con el dominio de, digamos, de los tonos, la pronunciación de los mismos en la lengua, y hay, digamos, una composición pues mucho más integral acerca del tema respectivo de la unidad didáctica. Y eso es, digamos, una estructura que se mantiene a lo largo de 15 unidades temáticas diferentes, en donde las actividades didácticas, los temas gramaticales, las situaciones comunicativas que se van utilizando y el vocabulario va transitando, por supuesto, también de manera, digamos, consistente a estos diferentes temas que las unidades van tratando, ¿no? En este momento nos encontramos en una fase ahora de prueba de implementación del material con la población a la cual fue orientada, y esperamos tener, digamos, de vuelta la retroalimentación del efecto que un recurso como este tuvo hacia la población a la cual fue orientado, y que nos permitirá tomar mejores decisiones alrededor de su implementación y sobre todo en la mejora de futuras ediciones y de, digamos, versiones complementarias hacia niveles de mayor complejidad en la enseñanza del mismo idioma. Y con esto concluyo. Gracias. Excelente trabajo también, Pedro. Muchísimas gracias. Tenemos unos minutitos. Yo quisiera dar el espacio a Yanina Ramírez, miembro del equipo de Paraguay, que, bueno, pudo ingresar ahora. Y, bueno, Yani, si podés habilitar el micrófono y, bueno, contar un poquito de la experiencia tuya dentro como investigadora joven y también digamos, las experiencias que estás teniendo en la elaboración de materiales didácticos, especialmente para la revitalización de la lengua muda. No sé si Yani podés habilitar el micrófono. Creo que ella se está conectando desde San Cosme, desde su comunidad. Buena, ¿qué tal, profe? Bien, ¿Se estamos saliendo escucha? en vivo. Muy por nada se escucha Bueno, bien. Awuyevete, mi nombre es Mini, en mi comunidad de indígena. Bueno, les quiero comentar alguna experiencia. Yo estoy haciendo una investigación sobre mi lengua indígena, que se basa en la educación indígena, especialmente en los niños. Y como dijo la profe, estoy elaborando unidades didácticas, especialmente en las actividades como se relaciona alguno, como dijo, los pequeños ejercicios, se trata de los saludos, diálogo, toda esa cosa, pero siempre en mi lengua muda. Y también estábamos trabajando con los niños la parte de elaboración materiales didácticos, practicamos sonido en mi comunidad, especialmente en mi comunidad indígena, en Pindo. Y también trabajamos con los indígenas urbanos que hoy en día asisten en la ciudad de Encarnación. Y eso, profe, un rato para comentar un ratito. Demasiado bien, Yani. No, Sí. no podés activar tu cámara para tomarnos después una fotito final, ya que estamos cerrando este panel tan interesante. Particularmente yo que le quería preguntarle ahí está Yani, que bueno. Quería preguntarle también a Pedro y a los compañeros que están trabajando los materiales didácticos que vimos acá
nosotros estamos en la elaboración, pero ellos ya están en la prueba y en la evaluación de este tipo de trabajo muy interesante. Y mi curiosidad va hacia los recursos, cómo administran o de dónde toman los recursos económicos, digamos, para poder producir este tipo de materiales, porque vemos muy buenos los materiales. También quería saber si los producen impresos o los tienen solamente digitales. No sé si Pedro nos puede contestar esa parte. Sí, en el caso de nosotros hay versiones impresas y digitales. En el último proyecto que mostré, sobre todo de los jóvenes y el material de segunda lengua, ese fue un fondo de una beca de la misma universidad donde nosotros nos encontramos, que es la Universidad Autónoma de Querétaro, y el trabajo de Lucía está enmarcado en su programa de maestría. Y la universidad tiene una convocatoria anual de proyectos financiados para los estudiantes y ella participó en esa convocatoria, ganó el fondo y eso permitió que se pudiera imprimir el libro. El diseño editorial de toda la obra se elaboró en un laboratorio que nosotros tenemos también aquí en México, que se llama Laboratorio de Literacidad y Bilingüismo, y eso permitió, digamos, sumar esfuerzos. Por un lado, los fondos para la impresión y por otro, el diseño editorial del libro y todo el trabajo de ilustración. Y en el primer proyecto que presentamos, los materiales son impresos también, los libros, digamos, y también son digitales y ahí los fondos provienen directamente de UNICEF y de las secretarías de educación de los estados en donde trabajamos. Pero sí, los materiales son impresos y eventualmente también hay versiones digitales. Muy buena la calidad, como vimos, y bueno, una envidia sana tenemos porque aquí también, o sea, hay un gran esfuerzo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas a través de la Dirección de Documentación de Lenguas Indígenas que está trabajando mucho especialmente en este diseño, ¿verdad? Por el fortalecimiento de las lenguas indígenas de Paraguay, pero valen estos ejemplos y también compartirán conmigo la fuerte impronta que tienen las universidades en el apoyo a la investigación y a la documentación de las lenguas indígenas en estos países, especialmente México, Argentina, que nos compartía Analía también. Y bueno, en ese tren, pues vamos a ver si también podemos seguir aprendiendo con ustedes. Gracias también a este vínculo que hoy en este panel estuvimos justamente en los puentes, en construcción, como le llamó Celeste Escobar, organizadora de este panel, a las articulaciones que se dan entre la lingüística aplicada y las lenguas indígenas. Así que disculpen, muchísimas gracias. No nos da el tiempo para más, seguimos compartiendo entonces parte de los trabajos en este panel y en el Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Muchísimas gracias a la organización, a los compañeros que se conectaron, a Yani que pudo conectarse también. Y bueno, le dejamos el micrófono a la organización, Valentina. Muchísimas gracias. Sí, antes que se vayan, quisiera nada más agradecer especialmente a Celeste Cobar y a Mita Lugo por organizar este espacio. También a todos los que estuvieron compartiendo los trabajos tan lindos que se están haciendo para la documentación y revitalización de las lenguas indígenas, que sabemos es una urgencia que tenemos a nivel global. Y bueno, nosotros nos pone muy contentos poder propiciar este espacio de compartir, de difundir estos trabajos. Y tenemos también ya, como había mencionado Mirta ayer, pero vuelvo a repetir, se ha publicado un dossier temático sobre lengua indígena en nuestra revista Ñemitigrá y volvemos a ofrecer y elevar la invitación para, si quieren, de aquí al próximo año poder organizar otro. Vamos a estar siempre muy contentos de poder propiciar estos espacios para que se conozca, para que se publicamos en múltiples lenguas, ya sean nuestras lenguas oficiales, español, guaraní,
lenguas extranjeras, inglés, francés, alemán, portugués y también lengua indígena, aquellos que quieran publicar sus artículos en lengua indígena. Así que, y si quieren darle más, digamos que visibilidad, lengua indígena en formato bilingüe. Entonces eso queda, digamos, la invitación hecha, agradecerles nuevamente y ya dar el espacio entonces a la próxima actividad que tenemos la conferencia. Muchas gracias Mario, Pedro, Janina, Mirta, Rebeca. Creo que no sé si Marisela también estaba con Estela. ustedes. Estela, muchas gracias a todos. Y les doy ya la palabra al profesor Luis Eduardo Weixe Machado, quien estará moderando la conferencia que viene ahora con el profesor Daniel Albuquerque. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias, profesora Valentina. Excelente presentación del grupo. Muy buena experiencia compartida con nosotros. Encantado en conocer el trabajo. Bueno, dando seguimiento a nuestros trabajos hoy en el COMPLA, tenemos como invitado al profesor Daniel. Freire Daniel Albuquerque. El profesor Daniel, él es el actual presidente de CIPLE, que es la Sociedad Internacional de Portugués Lengua Extranjera. Él es un profesor de portugués lengua extranjera actualmente de la Universidad Lingüística de Nizhny Novgorod en Rusia. Pero ya enseñó portugués en otras partes del mundo. Tiene una experiencia muy grande en la enseñanza de portugués en China. También fue profesor en Brasil enseñando portugués. Tiene un largo recorrido y hoy nos trae un tema bastante relevante, enfocando en la producción de material didáctico para la construcción de la competencia intercultural. Entonces, hoy nos va a traer elementos para la elaboración de unidades didácticas para la construcción de esta competencia intercultural. Entonces, vamos a dar las bienvenidas al profesor Daniel, que nos habla desde Rusia. Puede haber algún problema con su conexión por las condiciones de la Internet actualmente en Rusia, la necesidad de usarse VPN y cosas de por estilo. Así que cualquier cosa estamos acá atentos y pido la comprensión de todos. Y bueno, bienvenido, profesor Daniel. La palabra es suya. Su micrófono. Obrigado, Luiz Eduardo, por mais esse convite. Estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem? Estar aqui mais uma vez no sexto Compla. Já o sexto Compla, Luiz. Parabéns. Parabéns, assim, demais pela insistência e por seguir firme, elaborando, organizando esse evento todos os anos e aproximando cada vez mais as pessoas que trabalham com o ensino de línguas no Cone Sul e outros lugares, né? Essa fala tem 40 minutos, não é isso? Sim, cerca de 40 minutos, mais alguns minutos para possíveis perguntas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não é fixo, a gente tem até às 12 horas para finalizar. Vou então compartilhar a minha tela, ou você prefere compartilhar aí, Luiz Eduardo? Eu prefiro que você compartilhe, porque aí você comanda a progressão. Se você tiver problema, eu posso compartilhar. Tudo bem, eu vou compartilhar o meu PowerPoint. Perfeito, já está na tela. Ok, eu vou então.
Então, o título da conferência é Produção de Material Didático para a Construção da Competência Intercultural. Eu recebi, conforme a gente foi divulgando, eu fui divulgando também essa fala, eu recebi contatos de algumas pessoas indagando sobre o título da fala. Produção de material didático. E as pessoas estavam, talvez assim, fizeram alguns comentários esperando que eu viesse, que eu trouxesse aqui, digamos, dicas ou maneiras de produzir material didático para a construção da competência cultural. Na verdade, eu vou deixá-los meio que desapontados. Vou mostrar aqui uma unidade didática, sim, mas essa fala ela tem muito mais a ver com que aspectos a gente precisa levar em conta para a produção de material didático visando a construção da competência intercultural. Não será assim, algo como uma oficina, nem vou guiar vocês no sentido de faça isso, faça aquilo dentro da unidade didática para que você consiga construir a competência intercultural. Não, não vai ser isso. Eu vou trazer aqui conceitos operacionais básicos que o professor precisa ter em mente para poder construir a competência intercultural, conduzir uma turma de alunos no caminho da competência intercultural, e também vou apresentar alguns exemplos de tipos de input que podem ser selecionados com esse fim específico, e vou apresentar, por último, uma unidade didática tendo entre outros objetivos, também a construção da competência intercultural, tá bom? Então, em primeiro lugar, convém saber o que é adquirir competência intercultural. Competência intercultural, ela é um conceito que vem de Bennett, que explicou a competência intercultural em termos de uma habilidade de saber lidar com o falante de outra língua, o falante inserido em outra cultura. O caminho para a construção da competência intercultural é um caminho que parte de um chamado etnocentrismo para um termo que o próprio Bennett cunhou, chamando de etnorelativismo, né? Ele, então, parte da própria cultura, da experiência da própria cultura, como central à realidade em que ele ocupa, né? Ele acha que a cultura dele, o modo como ele vê a cultura dele é justamente aquilo, é justamente como as coisas são, né? Just the way things are, como o Bennett define. É o modo como ele vê a cultura e vê as relações entre as pessoas, vê os comportamentos e a comunicação entre as pessoas da forma mais cristalizada possível, desde o nascimento e passando pela socialização primária e até a socialização secundária. É o modo como ele enxerga como as pessoas devem se relacionar, como as pessoas normalmente se comunicam, os hábitos e os valores que elas carregam em toda a interação face a face. Tá? Então, ele sai dessa visão própria da própria cultura, que ele vai chamar de etnocentrista, até um etnorelativismo. Ele chega a um ponto em que ele começa a relativizar a própria cultura, ele começa a conhecer outras culturas, começa a comparar com a própria cultura e começa a questionar, né, aqueles hábitos e comportamentos que ele tinha da cultura dele como sendo os normais de qualquer ser humano, e começa a questionar esses comportamentos, esses hábitos, e começa a relativizá-los, né? A entender que existem outras culturas e também outras formas de socialização. Tá? Então, ele vai de um extremo etnocentrista para um outro extremo etnorelativista, né? Esse conceito, claro, estou trazendo para vocês, não é novo, mas é um dos conceitos chaves que a gente vai levar em conta nessa exposição. Né? Então, o que as pessoas se defrontam a princípio, quando elas têm de
ensinar uma língua, uma cultura para falantes de outras línguas é justamente a primeira atitude do aluno que se coloca diante da tarefa de aprender uma outra língua, uma outra cultura, é justamente evitar a diferença cultural, ou seja, negando a existência da diferença cultural e construindo defesas contra essas diferenças culturais. Muitas vezes o aprendente, o aluno, condena os hábitos dos falantes da outra cultura por julgar esses hábitos a partir do espectro da própria cultura, né? Então, quanto mais etnorrelativo esse falante se torna, ou quanto mais intercultural esse falante se torna nos direitos de Biram, né? Eles vão, os alunos vão pouco a pouco procurando as diferenças culturais e aceitando até essas diferenças culturais como sendo relevantes, né? E até chegar ao nível de se adaptar a outra cultura, integrando-a, né, como parte da própria identidade, às vezes, né? Então, aqui o Bennett explica esse movimento do etnocentrismo até o etnorelativismo numa escala, né? No início, a negação, né? A condenação daquilo que é diferente. Ele depois cria mecanismos de defesa contra as diferenças culturais, depois ele começa, então, a minimizar aquelas diferenças, começa a não vê-las mais tanto como estranhas, depois ele começa, então, a aceitar as diferenças, depois ele se adapta e até que, em final, ele pode até se integrar, né? O que é, então, competência intercultural? Competência intercultural, uma habilidade de desenvolver conhecimento, habilidades, atitudes, né, que levem a um comportamento visível e uma comunicação eficiente e apropriada para interações interculturais. Então, a competência intercultural, ela está focada na construção de conhecimentos, habilidades, atitudes, comportamentos, visões de mundo que levem o aluno a um comportamento comunicativo mais eficiente e mais apropriado nas interações com falantes de outras línguas. Então, a competência intercultural, ela não é conhecimento da cultura pura e simplesmente. A competência intercultural está também para um fazer agir, né? Ou que o Conselho da Europa chama de savoir-faire, né? O aluno precisa saber lidar com o falante da outra língua para além de ser capaz de usar, de construir frases e frases muito bem construídas na outra língua, para além da capacidade de usar um vocabulário adequado às situações de comunicação, para além da capacidade de saber se expressar corretamente, claramente na outra língua. A competência intercultural visa a dotar o aluno de uma habilidade própria para lidar com situações comunicativas e saber se relacionar através da língua com falantes de outras línguas, né? Então a gente traz agora, começa a trazer um conceito de cultura que pode nos ajudar a entender o movimento da competência do etnocentrismo para o etnorelativismo, conforme postula o Bennett. Um outro conceito, cultura subjetiva e cultura objetiva, isso em Hofstede. A cultura, ela se divide em duas grandes facções, né? Uma cultura submersa, que é feita de normas de comportamento, crenças, valores, né? É aquela cultura subjetiva, a cultura que nós não vemos a princípio, também chamada de cultura interna ou cultura invisível. É a cultura, justamente, que o aluno precisa aprender para poder se relacionar com falantes da outra língua, para conseguir construir esse comportamento comunicativo eficiente e apropriado nas interações interculturais.
E a cultura objetiva, ou cultura visível, cultura externa, é aquela cultura que é facilmente percebida e facilmente abordada nos livros didáticos de línguas estrangeiras. Os símbolos, a própria fala, a própria escrita, os comportamentos até certo ponto que são visíveis e fáceis de identificar. Aí entram as manifestações artísticas, no caso da cultura brasileira, o carnaval, a música baiana, a MPB, né, todas as manifestações culturais que nós vemos e detectamos com facilidade, né, a própria arquitetura, a própria pintura, né? E a cultura subjetiva é a cultura dos relacionamentos, é a cultura que entra em cena quando um falante de uma cultura entra em contato com um falante de outra cultura, né? É justamente aquela cultura invisível e mais difícil até de ser aprendida do que a cultura objetiva, né? Então, nesse movimento do etnocentrismo para a integração, né, para o etnorrelativismo, o aluno precisa vencer várias fases. O aluno, é claro que isso não está assim, do modo como o Bennett mostra aqui, parece que existe uma régua medindo, né, que é possível medir ali em termos práticos como que um falante se torna um falante intercultural, né, e consegue lidar e se relacionar bem com o falante da outra cultura, mas não é bem assim, né? Isso aqui são os estágios de sensitividade intercultural segundo Bennett, e por outro lado, a competência intercultural, ela vai justamente na direção de ser capaz de se adaptar, ser capaz de interagir, ser capaz de construir enunciados não apenas corretos e não apenas claros, mas também construir enunciados que estejam adequados, sejam bem recebidos e bem interpretados pelos falantes das outras línguas, né? E aqui, dentro desse conceito de cultura subjetiva e cultura objetiva, nós temos uma primeira clivagem na seleção do material didático. Cumprirá melhor a tarefa de construir a competência intercultural aquele material didático que der primazia, o que privilegiar um input que mostra a cultura subjetiva, e também, pelo menos também, e não tão somente a cultura objetiva, não tão somente o conhecimento enciclopédico da cultura, né? Aqui a gente vê a cultura subjetiva, já é abordada em um livro didático bastante conhecido. A cultura objetiva, ela é muitas vezes abordada nos livros didáticos já produzidos, só que meio que de uma forma um tanto paralela, ou muito mais como assim, um apêndice da unidade do livro, né? Ou da própria unidade didática, né? Aqui nós temos a informação. No Brasil, costumamos chegar mais ou menos 30 minutos depois do horário do convite. Nunca chegamos antes da hora marcada. E no seu país? Um atraso de 15 minutos é normal no Brasil. Quanto tempo você espera? Então, é o tipo de questão, o tipo de questionamento que leva o aluno a compreender, tentar compreender o que são esses comportamentos, o que são esses valores, o que é essa cultura submersa, né? O que é essa cultura subjetiva. Leva o aluno a indagar sobre as diferenças de comportamento, de valores, de hábitos que existem entre a cultura dele e a cultura que ele está aprendendo, né? O mesmo livro enseja também mostra também essa situação em festas, reuniões, churrascos, mas não em jantares. Em geral, ninguém se importa se você leva mais alguém, namorado, amigo. É claro que isso vai variar de região para região do Brasil, né? Isso não é absoluto. Outros exemplos, muitas vezes as visitas trazem pequenos presentes, flores para a dona de casa, vinho para o homem, chocolate para as crianças. Festas, jantares normalmente começam e acabam tarde, muitas vezes o café ou o fim da música na festa sinaliza o final da visita. Como você sinaliza o fim da visita? Como você decide a hora de ir embora, né? Convite sem especificação de tempo, como passa lá em casa, aparece em casa, ou vamos tomar um café lá em casa a qualquer hora, não são realmente convites, muito mais uma forma de mostrar afetividade, mas são frequentemente interpretados pelos estrangeiros como convites literais, né? Passamos então agora aos níveis de cultura. Outro conceito operacional útil para a gente ter em mente,
o nível monocultural, o nível intercultural, o nível transcultural. No nível monocultural, o aluno interpreta outra língua, outra cultura, com base na própria cultura, né? Ele não é capaz de se distanciar ainda da própria cultura para poder fazer julgamentos corretos dos falantes da outra cultura. Então, no Brasil, normalmente os alunos podem sair da sala de aula sem agradecer ao professor, né? Não é considerado falta de educação ou não é considerado rude o aluno que sai da sala de aula sem agradecer a aula ao professor. Isso no Brasil, né? Mas esse hábito é muitas vezes interpretado pelos europeus como falta de educação ou falta de respeito pelo professor, né? Nesse caso, o aluno interpreta essa atitude do aluno brasileiro como algo assim condenável, né? Ele está no nível monocultural, ele interpreta o brasileiro, interpreta a cultura a partir da própria cultura. No nível intercultural, ele é capaz de fazer comparações entre as duas culturas. Ele é capaz de identificar diferenças e é capaz de explicar essas diferenças. Ele se torna mais consciente da outra cultura e começa a se distanciar um pouco da sua própria cultura e fazer questionamentos, né? No nível transcultural, que é o nível que Byram chama de falante intercultural, né? Seria o nível em que o aprendente conhece bem as duas culturas, é capaz de se distanciar, de se colocar numa situação de mediador entre as duas culturas. É o que é referido muitas vezes como mediador cultural, né? Com algumas ressalvas, claro. É capaz de se afastar da sua forma habitual de ver o que o rodeia, para poder adotar pontos de vista alheios, sem renunciar à sua própria identidade cultural. Então, nesse nível transcultural, o aluno percebe que a cultura dele é apenas mais uma. A cultura dele não é a regra geral, a cultura dele não é a única que existe e a partir da qual ele observa o mundo à sua volta. No nível transcultural, esse aluno é capaz de se posicionar bem nas duas culturas, é capaz de ser até um mediador entre falantes de uma da sua própria cultura e da cultura que ele está, outra língua, cultura que ele está aprendendo, né? E um outro conceito operacional que eu trago para vocês é o de língua de alto contexto e língua de baixo contexto, que é também um conceito bastante conhecido. As línguas de alto contexto são aquelas que os enunciados são interpretados muito mais em relação ao contexto em que são produzidos do que pelas palavras efetivamente proferidas, né? Então, nas línguas de alto contexto, como o português, como o japonês, como o chinês, a interação verbal ela se apoia muito no contexto, muito mais no contexto do que nas próprias palavras efetivamente enunciadas. E esse é um fator que pode causar, então, desentendimentos entre falantes de duas culturas, e é um ponto-chave para o professor em sala de aula na hora de explicitar para o aluno estrangeiro quais são os contextos em que aquelas situações de comunicação estão inseridas, né? Nem tanto as palavras são tão importantes, né? Aqui se encontram brasileiros, japoneses, chineses, entre outras nacionalidades. Aqui para vocês um gráfico bem simplesinho, mostrando a gradação que existe entre línguas, culturas de baixo e alto contexto, né? Então, os alemães, os americanos, que são considerados culturas de baixo contexto, né? São culturas que interagem muito mais, é muito mais importante a palavra dita, a palavra ali dita explicitamente, do que o contexto em que ela está inserida, e essa situação vai mudando conforme a gente vai passando da esquerda para a direita, né? E as línguas de baixo contexto são aquelas que os enunciados são interpretados muito mais em relação às palavras proferidas do que em relação ao contexto, né? É justamente o oposto. Como então adquirir ou ensinar a dimensão intercultural, né? Aqui vai parecer para vocês como se fosse uma regrinha, né? Uma tábua de valores, né? Vai aparecer aqui enumerado para vocês, mas não é. Não tenham isso como um manual ou como dicas para como ensinar a competência intercultural. Mas alguns pontos, eu procurei sintetizar ao máximo aqui para dar tempo de falar tudo que eu tenho que falar, e
e para que vocês tenham uma ideia bastante prática e consigam visualizar bem o que eu estou dizendo. Então, os conceitos de que eu já falei, língua de alto contexto, baixo contexto, etnocentrismo, etnorrelativismo, cultura subjetiva, cultura objetiva, são conceitos operacionais, são coisas que nós precisamos saber de antemão. E aqui, quando a gente passa, então, para a construção, para produzir material didático, para orientar nossas próprias aulas, a gente precisa ter, então, fazer algumas reflexões a partir desses conceitos e a partir da nossa própria experiência com a produção de material didático. Então, esses pontos que eu vou relacionar para vocês aqui são produto da minha reflexão, a partir dos problemas que eu tenho vivido dentro da sala de aula, dando aulas na China. Eu estou aí na China por 5 anos, agora estou na Rússia, estou aí na Colômbia, na América Latina, no Brasil. Então, chega uma hora em que a gente precisa pensar, tá, esses conceitos estão aí, como é que a gente operacionaliza isso, né? Então, aqui é um fruto da minha reflexão que eu passo para vocês. Em primeiro lugar, transmitir a informação a respeito de uma cultura estrangeira para além da cultura objetiva, sabe? Se a gente fica focado ali no conhecimento enciclopédico, na cultura do carnaval, do samba, da MPB. Não que a MPB, não que essas coisas não veiculem também aspectos da cultura subjetiva, não é isso. Não que elas não veiculem valores, comportamentos, mas são coisas mais tangíveis e muito mais concretas e muito mais visíveis de serem aprendidas, né? A própria história, né? Mas transmitir a informação, selecionar um input que vá mais ao encontro da cultura subjetiva, né? E como eu vou procurar mostrar aqui para vocês com o vídeo. A criação de atividades baseadas no que os aprendentes já sabem a respeito de uma cultura-alvo, ou seja, para facilitar ele sair do seu etnocentrismo e caminhar em direção ao etnorrelativismo, ou para ele sair da posição da posição de monocultural, de falante monocultural, e aceder a uma posição de falante transcultural, ele vai facilitar essa tarefa se a gente criar atividades que estejam baseadas no que há de mais próximo, ou que, se houver, né, algo mais próximo da cultura do aluno, isso pode facilitar o caminho, os primeiros passos do aluno na construção da competência intercultural, como, por exemplo, uma experiência que é narrada pela professora Andonimar Júdice, no artigo dela, Quem Conta um Conto, uma experiência com alunos africanos em que ela usava lendas brasileiras que se aproximavam muito das lendas dos países africanos de onde aqueles alunos vieram, né? E essa proximidade das lendas africanas com as lendas brasileiras facilitou a entrada e a caminhada desses alunos e a construção da competência intercultural desses alunos, e até acelerou a própria aquisição da proficiência. Explorar aspectos de convergência entre as culturas para a aceleração da aquisição, como acabei de dizer. O professor não necessita ser um expert de uma cultura ser ensinada, isso, claro, vendo aqui o professor que ensina línguas estrangeiras para falantes da própria língua também. E aqui, selecionar o input oral escrito em que estejam presentes aspectos da cultura subjetiva. Essa cultura submersa que fala dos comportamentos, dos relacionamentos entre os falantes da língua, né? Então, um ponto que precisa estar claro para vocês é a relação que existe entre a cultura subjetiva, a cultura das normas, das crenças, dos valores, essa cultura invisível, essa cultura não detectável facilmente, e a construção da competência intercultural e o conceito de competência intercultural. Desenvolver habilidades, atitudes que levem a um comportamento visível, a um comportamento comunicativo, eficiente e apropriado na interação com os falantes da língua-alvo, né? Essa relação que é fruto dessa reflexão que eu trago para vocês, tá? Claro que provar isso necessitaria de uma argumentação bastante pesada, mas não há espaço aqui para isso. Depois eu posso conversar com vocês particularmente
caso alguém tenha interesse. Tá? Então, aqui, o ponto 5 aqui é o que é o mais importante. Né? Selecionar o input oral escrito em que estejam presentes aspectos da cultura subjetiva, como eu vou mostrar, vou pedir para o Luiz Eduardo executar um vídeo. E antes disso, eu vou falar um pouquinho dessa seleção do input, né? A seleção do input, qualquer que seja a metodologia adotada, deve privilegiar aspectos orais escritos que explorem hábitos, sentimentos, modos de agir e sentir dos falantes da língua cultura-alvo. Essa postura, para além de dar espaços aos elementos da competência intercultural, implica necessariamente um afastamento relativo do ensino enciclopédico, pautado prioritariamente na seleção de input que veicula a cultura objetiva. Né? Então, a produção do material didático parte da seleção do input. Então, para que a competência intercultural seja ativada e seja levada a cabo, o primeiro passo é selecionar o input mais adequado para a produção do material didático. Né? E é isso que eu vou pedir agora para o Luiz Eduardo exibir para vocês o vídeo que está aí. Luiz. Qual dos dois, Daniel? O pontual ou o... Pontual primeiro, por favor. Pontual. Isso. Espera que eu vou ver aqui para compartilhar. Não sei se o som vai sair, né? Não sei como é a configuração para a saída do som. Você me diz aí. Tá. Você pode escutar? Acho que não. Acho que você tem que... Talvez alguma coisa no Zoom para poder compartilhar o som, né? Não sei se tem alguém da área técnica que possa me ajudar. Não sei como configurar o som. Deixa eu ver. Não chegou ninguém ainda? Sai? Agora sim. Tá. Agora sim. Amigo, o jogo foi cancelado? Qual jogo? O de Espanha-Brasil? Não, vai ter. Vai ser aqui mesmo. Mas não chegou nadie. Não chegou ninguém ainda? Não, pô, amigo. O jogo é só às 3 só. Mas que são 2h55 agora. Então, por que vocês chegaram tão cedo? Porque é às 3, faltam 5 minutos para começar. Não, o jogo tá marcado para as 3. O pessoal deve chegar umas 5. O jogo mesmo deve começar umas 7. O quê? Não, isso é uma irresponsabilidade olímpica. Como assim? No Brasil, né, irmão? Isso aqui na Europa, não. A gente marca para 1h. Mas o pessoal já sabe que é para chegar só umas 3 horas. Não avisaram vocês, não? Sacanagem, né? Bom, vocês consolam vocês, mas já tem uns 3 suíços ali na arquibancada. Quer dizer que não vai ter partida? Ai, claro que vai. Como é que não vai ter partida? A gente é sério, pô. Tem que ver só quando. Inclusive, pô, é que são 10 pessoas para chegar. Até chegar todo mundo, o pessoal vai chegando aos poucos. Tem o juiz. Se o juiz for o Pedrão, acho que não vai ter partida, não. Rolê? A gente encontrou o time do Brasil lá no hotel, né? E aí eles falaram, a gente se vê lá, vamos marcar um shopping, me liga. Exatamente. Eles têm teu número? Essa maneira de falar, irmão. Carioca fala essas coisas. Bom, então a gente vai ficar aqui, né? Esperar talvez apareça. Ó, se eu fosse você, eu ia pro hotel, ficava lá de boa, perna pro ar, pão. Volta quando aqui tiver mais bombado. Se quiser também, tá tendo uma festinha lá na casa da Cláudia, que é do Salto com Vara, sabe? Quiser, eu tenho um brother meu que tem um táxi, tu me dá R$100 que ele te leva lá. Não. Temos que fazer algo, não? Vamos reclamar. Eu preciso reclamar com o Comitê Olímpico. Onde que eu vou? O Comitê Olímpico tá lá na festa também. O Comitê Olímpico tá na festa? Tá, todo mundo lá. A gente se vê lá. Eu vou também pra lá. Mas vamos lá. A gente se vê lá, irmão. Tá. Me liga. Tá, vamos marcar um shopping. Bom, não, então deixa o endereço. Você não deixou seu número, cara?
Ô, amigo, são 7 horas. Será que eles vêm, não vêm? Eles estão presos no trânsito da Barra. Vão chegar a qualquer momento. Quiserem, o jogo de ontem começou hoje. Já era animado, é. Ou então a gente pode também mudar, jogar a gente mesmo. Posso botar um uniforme desse e a gente faz um... Faz o quê? Basquete você joga? A gente faz uma queimada. Sabe jogar queimada? Pique bandeira. Ponchado. Oi? Ponchado, poncha. Obrigado, Luiz. Então, a seleção do input, ela tem sendo diferenciada em apontando para essa cultura dos relacionamentos, dos comportamentos, dos hábitos, ela facilita a construção da competência intercultural. Um vídeo como esse tem um prato cheio para que o professor explore na sala de aula aspectos que não são perceptíveis para o aluno a princípio, quando ele interage com brasileiros, no caso, né? A pontualidade do brasileiro, ou a informalidade, aquilo que era o próprio Comitê Olímpico ali participando de uma festa, de uma situação mais informal. A questão, é claro que esses materiais, eles trazem sempre um exagero proposital, né? Cabe também ao professor saber relativizar isso, saber contextualizar e saber explicar esses aspectos. Fatalmente, o aluno, quando é confrontado com esse tipo de input, ele acaba se dando conta de experiências que ele já viveu no Brasil, né? De experiências que ele já teve com brasileiros, né? E esse conhecimento vai acabar trazendo à tona um conhecimento que ele já traz lá, meio que implícito da cultura brasileira, né? Continuando, então, aqui com os slides, eu vou, então, partilhar minha tela novamente. A seleção do input, e o caminho, qual é o caminho do professor, né? O professor também precisa fazer esse exercício, né? Eu vou mostrar aqui uma unidade didática também, e antes disso eu quero falar do papel do professor também, né? Em primeiro lugar, o deslocamento que o aluno faz em direção à competência intercultural é também um caminho que o professor precisa ter em mente, né? Então, eu trago esse texto, esse trecho para vocês. O ensino de português para falantes de outras línguas implica, em última análise, deslocamentos pedagógicos e operacionais imprevisíveis nos níveis de ensino da língua, da cultura, da produção do material didático, das políticas de promoção da língua e da própria gestão das instituições. E o deslocamento mais doloroso talvez seja o deslocar-se de si mesmo e compreender que há, para além de outras culturas, hábitos e comportamentos, há também histórias, procedimentos, experiências de aprendizagem que exigem um questionamento contínuo do modo como aprendemos, do modo como ensinamos, do modo como entendemos nossos alunos e nossa própria atuação pedagógica. O deslocar-se de si mesmo, que o aluno precisa fazer, precisa um deslocar-se consciente, né? Precisa ser um deslocar-se consciente, apoiado também na perspectiva. O professor precisa estar ciente desse deslocamento que ele vai impetrar nos alunos, né? Impetrar, para usar uma palavra bem forte, né? O professor precisa estar consciente dessa ascensão do aluno, por assim dizer, saindo do nível monocultural e indo para o nível transcultural. Esses jogadores de basquete estão lá no nível monocultural, chegaram na hora certa, fizeram tudo dentro do formal, seguiram o horário que estava estabelecido lá na programação, seguiram os trâmites normais. Os suíços já estavam lá na arquibancada há muito tempo, esperando, né? Eles estavam lá seguindo todos os padrões formais, enquanto que a nossa cultura brasileira é uma cultura um pouco mais informal, e a gente costuma realmente relativizar bastante aquilo que está escrito, aquilo que está no papel, aquilo que é formalizado, né? E o estrangeiro muitas vezes não entende isso, né? E acaba passando por essas situações de desconforto até. O nível intercultural, ele vai, então, aprender, sim, os brasileiros como são, né? E o nível transcultural, ele já se torna um mediador, então, levar o aluno, galgar esses níveis aqui, e levar o aluno a
levar o aluno a sair também do seu etnocentrismo próprio e chegar ao seu a um nível de etnorrelativismo, um nível da integração. É claro que essa linha aqui não é tanto quanto limitada, né? Ela não é assim tão... ela chega apenas no nível da integração, mas, na verdade, a competência intercultural ela vai além da própria integração. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de unidade didática, muito mais por conta dos apelos aí, do que propriamente de algo que eu havia planejado, né? Mas vou colocar aqui, vou ter que compartilhar de novo a minha tela. Essa é uma unidade didática produzida dentro do formato do PPPLE, que é o Portal do Professor de Português de Língua Estrangeira. Essa unidade foi produzida por conta de uma ação que houve em Lisboa, em 2017, uma das formações que o portal teve lá em Lisboa. Eu produzi uma unidade didática essa unidade didática nesse formato, só que esse aqui já não é mais o formato original, já houve aqui algumas adaptações, também algumas mudanças, mas ele é essencialmente ainda dividido de acordo com o formato que vocês veem lá no portal do Professor de Português de Língua Estrangeira, né? Então, entre as expectativas de aprendizagem estava o aprimoramento da competência intercultural. Como que acontece isso, né? Eduardo e Mônica é uma música da MPB brasileira, né? O input é um texto narrativo, que é a própria música, a letra da música, que vai ser um texto narrativo. A música é bastante conhecida dos brasileiros, talvez seja conhecida também de vocês, e ela fala de uma relação inesperada, né? de um casal um tanto quanto improvável. O Eduardo, um rapaz bastante simples, e a Mônica, uma moça bastante sofisticada. E, ao narrar essa experiência, é feita uma série de comparações entre esses dois personagens da música Eduardo e Mônica. Então, aqui a atividade de preparação começa com casais improváveis, digamos assim, ou pouco comuns, né? Para que o aluno discuta brevemente o que ele vê nas imagens, né? Você acha que pessoas de classes sociais e interesses muito diferentes podem ter um bom relacionamento? Explique seu ponto de vista. Então, aqui são questões apenas para ativar, né, no primeiro passo, aí, ativar o conhecimento prévio do aluno e as expectativas dele. Depois ele passa, então, para a própria música, ele ouve que tem o clipe a música da Legião Urbana, ele tem o link, ele pode acessar o link, aqui ele vai ouvir e ler, né? Depois ele vai fazer um trabalho. Claro que essa unidade está pensada para um nível mais intermediário, né, em direção ao avançado. Aqui um exercício sobre traços da personalidade de cada um deles, o Eduardo e da Mônica. Então, aqui tem versos da música e o aluno é levado a discutir como que ele vê a personalidade do Eduardo e da Mônica. Então, o exercício foca em termos dele olhar para as atitudes do Eduardo, as atitudes da Mônica, o modo como eles interagem, o modo como eles se apresentam um ao outro, que roupas eles estão usando, o cabelo que ela usa, a bicicleta que o Eduardo usa para se encontrar com a Mônica, e a moto que ela usa. Ela é uma moça bastante sofisticada e ele um rapaz bastante simples, né? A vida de cada um. Então, ele mostra que Eduardo e Mônica trazem elementos da vida comum de um brasileiro, de um rapaz brasileiro, e da vida comum de uma moça sofisticada, o que eles fazem no seu dia a dia. Claro que aqui não haveria tempo para mostrar para vocês a música completa, mas
trata-se basicamente disso, né? Enquanto ele sugere uma lanchonete para passear, ela quer ver um filme do Godard, enquanto ela fazia medicina, falava alemão, ele ainda nas aulinhas de inglês, né? Aqui está invertido, né? Esse aqui está errado. O Eduardo ia encontrar com ela de camelo, ou seja, de bicicleta, e a Mônica de moto, os gostos dela, ela gostava de bandeira, Bauhaus, e ele de novela, futebol de botão. Então, mostra aqui hábitos comuns desses dois brasileiros e o modo como eles se relacionam, né? Aqui um exercício de vocabulário para ele interpretar a atitude dele em relação a essas duas pessoas, né? Ele primeiro aprende, ele discute os significados dessas palavras e depois ele vai atribuir a Eduardo e a Mônica os adjetivos que eles acharem convenientes. Então, houve já quem atribuísse a Mônica o adjetivo de soberba aqui, né? Um brasileiro que conhece bem essa música jamais atribuiria esse adjetivo para Mônica, mas parte muito também do nível monocultural do aluno, né? Ele vê a Mônica bastante sofisticada e vivendo a vida dela como ela acha que tem que viver, e o Eduardo, como aparece bastante simples, o aluno interpretou a Mônica como sendo soberba aí, né? Então, é um nível, talvez na cultura dele ela fosse realmente uma moça soberba, né? Mas, dentro da nossa cultura, ela jamais seria taxada como soberba, por assim dizer. Então, a gente tem aí o limiar do aluno monocultural que parte, então, de lá em direção, que tenta sair do seu estágio de monocultural, de falante monocultural, e se tornar um falante intercultural. Várias discussões podem ser feitas aqui, quando o aluno atribui um adjetivo para um ou outro personagem, né? O Eduardo já pode ser sofisticado, né? Para vários alunos, né? Mas por que nós não chamaríamos Eduardo de sofisticado, né? Por que a Mônica é que seria sofisticada? Então, essas discussões na sala de aula vão ajudar o aluno a ver o que nós julgamos como valor tangível e o que nós julgamos como algo sendo irrelevante ou algo não tão importante assim, né, para a interação. Mas é claro que a gente precisa pensar em atividades que levem à discussão das atitudes, dos hábitos, de como as pessoas se relacionam, né? E aqui perguntas um pouco mais taxativas, né? O que é verdadeiro em relação a Eduardo e Mônica? Eles tinham um grau de escolaridade e níveis culturais não muito diferentes. Aqui passa muito mais pela compreensão também, né? Opções que acusam uma mudança no comportamento do Eduardo. Sim, ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer, decidiu trabalhar, né? Então, assim, são questões que levam o aluno a pensar como que aconteceu a mudança e ter uma compreensão um pouco mais profunda, né? Claro que houve aqui uma influência da Mônica no comportamento dele, né? E essa mudança é também bastante veiculada, bastante colocada na música, né? Mas no final ocorre um final feliz, eles têm um filho, eles vivem juntos, né? Então aqui, só para vocês terem mesmo uma ideia, são atividades de compreensão e que levam o aluno a discutir justamente como que eles se relacionam e como que eles se posicionam em relação às atitudes e aos hábitos do Eduardo e da Mônica. Agora, então, eu já passei um pouquinho do tempo aí, eu paro, então, a apresentação e agradeço a presença. Muito obrigado. Então, a gente pode abrir para algumas perguntas, se for o caso. Luiz. Muito obrigado, Daniel, pela exposição, pela forma didática, né, onde você costura algumas teorias bastante interessantes para fundamentar a sua visão sobre o trabalho intercultural. Agora, eu queria fazer uma pergunta antes de passar a palavra para as pessoas que estão aqui conectadas. Geralmente,
quando a gente vê no ensino de línguas esse tema da questão da interculturalidade, é comum, ou pelo menos é uma impressão minha, e aí você pode me ajudar também nesse processo de reflexão, que o tratamento da interculturalidade caminhe num campo muito teórico, misturando fontes diferentes, como o próprio ensino de línguas, a antropologia, a psicologia, para fundamentar certas teorias da interculturalidade, mas que se centram muito mais num processo de conscientização do professor, que vai atuar com estas concepções na sala de aula, mas não tem este passo final entre essas concepções e o processo didático, né? A instrumentalização, né? Como o professor aplica, quer dizer, ele está consciente daquilo, aquilo é algo que ele trabalha com seus alunos, mas muitos trabalhos ficam neste campo teórico e não levam para uma instrumentalização. E também a gente vê trabalhos, né, com essas questões interculturais instrumentalizados, mas que muitas vezes caem ou se centram muito na cultura explícita, não? Às vezes até mesmo caindo na questão dos estereótipos, ou mesmo como o vídeo da Porta dos Fundos, que é sempre uma extrapolação, né? É sempre um exagero dos processos. Então, como você vê essa questão, né, de teoria e prática, quando a gente fala de interculturalidade no ensino de línguas, e como a gente poderia trabalhar dentro de uma perspectiva da cultura invisível, mas de uma forma didatizada, né, aplicada, sem cair em processos estereotipados. Luiz, eu também tenho essa impressão. As pessoas estão falando muito de interculturalidade, escrevendo muito sobre o papel da interculturalidade no ensino, mas as pessoas não sabem muito o que fazer com a interculturalidade. A interculturalidade, ela é um campo, né? E não foi pensada, idealizada para se ensinar língua. Então, esses estudos, eles têm as suas próprias preocupações. Quando a gente se defronta com essas teorias, a gente precisa pensar o que fazer da interculturalidade, em princípio, né? Eu adoto a perspectiva da construção da competência intercultural. Eu não vou ficar me debruçando sobre a interculturalidade como um todo, e nem teria tempo para isso. Mas é claro que o assunto está em voga aí, né? E o que a gente está numa fase ainda de conhecimento, de discussão desses temas e de apropriação dessas ideias, desses conceitos, do que propriamente numa fase de saber replicar isso dentro da sala de aula, dentro do próprio material didático. Eu acho que é um movimento que a gente está observando, né? Isso está acontecendo, mas as pessoas, na verdade, realmente não sabem muito o que fazer com isso, né? Já tem até livro didático publicado com esse nome, intercultural, mas a gente não vê bem ali como que está, qual é o viés intercultural. Já se fala em abordagem intercultural, mas como que é isso na prática, né? Como que é isso em termos da metodologia ou da própria condução, do planejamento de curso ou da própria produção de material didático? Isso não está muito claro ainda. Ainda faltam trabalhos. Eu mesmo estou tentando dar forma já tem uma publicação nesse sentido, estou tentando dar forma a uma publicação que leve em conta a produção da unidade didática especificamente para a construção da competência intercultural. O que os professores não sabem muito é o que fazer da interculturalidade, né? Eles acham que têm plena noção de que é importante falar disso, é importante incorporar isso, mas eles não têm muita noção do que fazer com isso, né? Ou como aplicar, ou como reverberar isso na sala de aula. Né? Concordo plenamente com o que você está dizendo. É justamente isso que nós estamos nessa fase ainda de apropriação, discussão de conceitos, né? E pouca gente, assim, ainda eu vejo, né? Eu vejo algumas pessoas, mas pouca gente tentando colocar isso na prática mesmo. Como seria o material didático, né? Para dar conta dessas coisas. Obrigado, Daniel. Vou passar a palavra à doutora Valentina, que tem em sua mano
ahí levantada. Buen día. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Es siempre una alegría poder verte nuevamente y lastimosamente no pudiste venir a visitarnos en persona hace poco cuando estuvimos conversando y ahora sí ya estás nosotros acá en el calor y vos en el frío. Sí, el tema este de la interculturalidad es un tema complejo que a veces es difícil de simplificar para lo que sería una sala de aula, ¿verdad? Ya que depende mucho del contexto donde uno está actuando. Entonces ahí es donde yo creo que ahí es donde yo creo que se entran en estas cuestiones complejas de, bueno, interculturalidad de quién y para quién, ¿verdad? Entonces, si hablamos de lengua portuguesa como lengua extranjera, también sería dónde. No es lo mismo enseñar portugués como lengua extranjera en Paraguay que en Rusia, ¿verdad? Es lo mismo que, y no es lo mismo, digamos, el concepto de qué portugués, qué cultura, qué interculturalidad estamos hablando, cuáles culturas, digamos, vamos a incorporar. Entonces, ahí yo creo que es un tema muy complejo, que yo creo que agradezco que Daniel lo esté problematizando, lo esté trayendo aquí desde el punto de vista desde la formación docente a los materiales didácticos y finalmente cómo llega eso a los estudiantes, ¿verdad? De lengua extranjera. Porque qué competencias interculturales ellos tienen que tener dependiendo de dónde ellos van a utilizar la lengua. Entonces, realmente para mí es muy reconfortante ver que el trabajo que estás haciendo, Daniel, y bueno, esperar, bueno, que se vayan esclareciendo un poco estas cuestiones, ¿verdad? Obrigado, professora, pelas palavras. Não sei se é só um comentário ou uma pergunta. Es un comentario más que nada a la pregunta que hizo Luis Eduardo y lo que le respondiste, que yo creo que es muy válido y que quería nomás agregar digamos, esa complejización, ¿verdad? De que, bueno, que las competencias interculturales son situadas y no pueden ser generalizadas para todos los contextos. Entonces ahí es donde yo creo que se complejiza eso y que la competencia docente tiene que entrar ahí a ver cuál es la necesidad de los grupos particulares donde ellos están actuando. Sim, para ir para o Paraguai, eu creio que há questões bastante interessantes a se levar em conta na construção de uma competência intercultural nesse ensino do português para os paraguaios, né? Porque se colocam entre o professor e o aluno uma série de símbolos, uma série de valores, uma série de questões que o professor precisa realmente ter em conta, né? E aí a gente precisa se perguntar até que ponto vale a pena explorar esses símbolos, esses valores, essa historicidade, né, das relações entre brasileiros e paraguaios, e até que ponto vale a pena não falar disso ou valeria a pena evitar, né? São questões que vão, assim, aflorar sempre. Eu tenho aqui alunos russos, tenho alunos do Cazaquistão, tenho alunos do Uzbequistão, eu tenho alunos ucranianos, tenho alunos iranianos de outros lugares, e essas questões são sempre colocadas, né? Qual competência a gente pode explorar a princípio, né? Qual competência intercultural, qual cultura, né? Como sempre, é um grande desafio para a gente. Muchas gracias, muy obrigada. Muy bien, Obrigado. muchas gracias, profesor Daniel, por compartir tus investigaciones y experiencia con nosotros en nuestro Congreso Paraguay de Lingüística Aplicada. Es siempre una gran alegría tenerte acá con nosotros, sea presencialmente o online.
y esperamos que pueda avanzar tu investigación y tus publicaciones en el área de la interculturalidad. Te invitamos a publicar con nosotros. Tenemos una revista de nuestro programa acá asociado al Instituto Superior de Lenguas. Te invitamos a publicar con nosotros. Sería una alegría muy grande tener algún artículo tuyo. Y agradezco a todos que estuvieron con nosotros acá directamente por nuestro Zoom. También los que nos acompañaron por el Facebook y por YouTube. Y ya es nuestro horario, así que cerramos esta presentación y devuelvo la palabra a los organizadores del Compla. Muchas gracias. Y bueno, nada más agradecerles nuevamente a todos ustedes, agradecer a Luis Eduardo, al profesor Daniel, por estar con nosotros, por acompañar a todos los que se unieron. Y vamos a tener un pequeño receso ahora y volvemos a las 14 horas con más Compla. Tenemos varias conferencias, paneles y ponencias en esta tarde, segunda jornada del Compla. Muchas gracias y nos vemos enseguida. Gracias. Nos vemos entonces en un par de horitas.